En el mundo existen todo tipo de crímenes o criminales. Violadores, traficantes de drogas, vendedores de armas. Pero hoy hablaremos de una historia de una familia algo peculiar. Hablamos sobre la mafia, y considerada como lo más peligroso y letal en el mundo criminal. Pero ahora os pregunto, ¿habéis oído sobre la ciudad Q? Un lugar donde el crimen es la norma y los gánsteres y mafiosos gobiernan. El líder supremo de esa ciudad es Roy Shibaji, el padre de la ciudad Q. No le subestimen solo porque es un humano y ya está a sus 70 años, es tanto su poder, que hasta las tres facciones le tenían miedo y respeto, y del por qué eso, pues. Él es el dueño de algo muy conocido con el que ganó numerosas batallas, esa sustancia, es la nanotecnología. Con ella, podía crear armas, armaduras, todo tipo de cosas, y gracias a eso, logró ganar innumerables batallas y tener el poder absoluto de la ciudad. Era tan sabio como el cielo, pocos eran los que se atrevían a amenazarlo. Cualquiera que le amenazara o diga algo malo relacionado a su familia, los mataba sin piedad. Desde eso, nadie se atrevió a ni siquiera alzarle la voz. Él era el padre y líder supremo de la ciudad, y ni siquiera la policía se atrevía a ni siquiera mirarlo cuando salía a las calles. Hace 35 años atrás, el mundo criminal de esta ciudad estaba gobernada por su padre, Blake Shibaji. Roy era solamente un hombre que lo ayudaba y lo apoyaba, debido a que no solamente era su padre, sino que también lo amaba. Luego de su muerte, eligió a su hijo como próximo líder y heredero a su silla, y logró formar una conexión mejor con las tres facciones, ya que a pesar de que su padre pudo tener una buena amistad con las tres facciones, Roy las mejoró aún más. Y luego, la empresa Shibaji se dedicó a los negocios de importación, exportación, oro y petróleo, y enfrentó el capítulo más oscuro de su historia. La tragedia de las tres facciones, la guerra que acabó con miles de vidas. Ese día, Roy decidió cerrar su negocio ilegítimo, e ir completamente legítimo. Y para implementar su plan, eligió Japón. Roy quería poner en marcha una central hidroeléctrica en Japón, y así dar el dinero a las tres facciones para que puedan pagar y arreglar los gastos que provocó la guerra. Pero el mayor obstáculo en su plan es el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hideaki Yamamoto. Nos centramos en un edificio muy lujoso y alto que se encontraba en medio de la ciudad Q. Dentro de ese edificio estaban los Mao Serafal Leviatán, Circe Lucifer, Falvium Asmodeus, el líder del cielo, Michael y su hermana Gabriel, los líderes de Grigori, Azazel, Cocabiel y Penemue, los cuales estaban esperando a Roy, ya que él les dijo que logró que el ministro firmara el contrato, y armó una fiesta. Pero luego todos voltearían su mirada en la tele, en donde Hideaki Yamamoto hablaba sobre Roy y su central hidroeléctrica. Escuchad atentamente, porque ya lo dije una vez y no vuelvo a repetirlo. En nuestro gobierno no hay lugar para gángsters como Roy Shibaji, y nunca lo estarán. Así todos se quedarían viendo la tele, y se preguntaban si realmente Roy logró su cometido, y Azazel le pregunta a Lord Gremory: Ceuticus, ¿cómo demonios detenemos a Yamamoto? Mientras tanto, en una habitación que parecía un despacho, había una enorme y larga mesa con más de 10 asientos. Al final de la punta de la mesa estaba un hombre sentado, el cual parecía ser el líder, mientras que a su izquierda estaba Yamamoto, el cual estaba sentado algo alejado del líder. Mientras que a su derecha estaba sentada Kateria Leviatán, la cual le empezaba a leer a Yamamoto unos documentos a Yamamoto, y le decía: el gobierno japonés apoyará a la empresa Shibaji en cada etapa, pero necesitamos la firma, y Yamamoto terminaría la frase diciendo: de Hideaki Yamamoto. Luego, un hombre que estaba a sus 45 o 50 años, con una barba un poco larga y blanca, y que estaba de pie al lado del líder, empezaría a caminar hacia dirección de Yamamoto mientras que fumaba un puro, y le dice: no le secuestramos a usted, sino capturamos su firma. Solo firma el papel, y podrás irte. Pero Yamamoto solo da una pequeña carcajada, para luego decir: he detenido a muchos criminales con el poder que tengo. Si alguien puede detenerte, soy yo. ¿Conoces siquiera las consecuencias de secuestrar a un ministro de la Unión? Pero el líder permanecía callado y tranquilo, como si sus palabras no le intimidaban ni en lo más mínimo, y Yamamoto seguiría hablando. Te darás cuenta cuando mi gente venga y saque tus cuerpos por esa puerta, entonces lo sabrás, señalando a la puerta principal de la sala. Pero luego de esa misma puerta entraría una pequeña niña, mientras que tenía un cubo Rubik en sus manos, y empezaría a caminar directamente hacia el líder, pero el rostro de Yamamoto estaba impactado, debido a que esa niña era su nieta.
Luego la niña lograría llegar hasta el líder para luego extenderle su mano con el cubo Rubik. El hombre cogería el cubo para luego verlo, viendo que estaba arreglado con los colores en donde pertenecían. Yamamoto miraría al líder, así mostrando a un hombre de unos 70 años, con la barba un poco larga y blanca, con el cabello del mismo color, mientras que lo tenía peinado hacia atrás, y tenía puesto un traje de negocios de color negro. Ese hombre era Roy Shibaji. Luego de ver el cubo, Roy le diría a la niña con una voz y mirada amable: gracias. Para luego darle un caramelo a la niña, la cual le daría las gracias, y antes de salir de la sala, miraría a su abuelo y le dice: adiós abuelito. Luego el mismo hombre que fumaba el puro llamado Francis le dice a Yamamoto: si fuera solo tú, lo llamarían secuestro. Pero ya que toda tu familia está aquí, parece que estás de vacaciones. Yamamoto estaba claramente preocupado, pero luego volvería a su personalidad presumida, para luego decirle a Roy mientras que el cual mencionado jugaba con el cubo: todos saben que Roy no daña a la familia de nadie. ¿Qué puedes hacer conmigo? Hasta que de repente, Francis lo golpearía en la cabeza, así Yamamoto golpeándose bruscamente contra la mesa, mientras que Roy miraba todo eso tranquilo y seguía jugando con su cubo. Luego Francis tiraría alcohol en la mano de Yamamoto para luego prenderle fuego con un mechero, así Yamamoto empezaría a gritar por el dolor, así seguiría por unos 7 segundos, hasta que Roy le empujaría una cubitera en donde había hielo y agua, así Yamamoto rápidamente metería su mano en la cubitera, y logrando apagar el fuego, pero su mano quedó gravemente dañada. Luego Roy daría un pequeño trago a su vaso con alcohol para luego decirle tranquilo a Yamamoto: si quisiera, podría matarte ahora mismo. Pero solo una vez. Quería sentir la magnitud de mi poder en medio del miedo en tus ojos. Para luego dar una pequeña carcajada, y decirle a Yamamoto: fírmalo. Y Yamamoto sin más remedio firmaría el contrato. Más tarde, Roy cambiaría su traje por uno más formal y elegante, y mientras que caminaba por los pasillos, Francis le arreglaba y quitaba las pequeñas manchas que estaban en el traje. Más tarde, Roy llegaría en la sala en donde se encontraban los líderes, para luego tocar a Ceuticus por la espalda, así agarrándolo desprevenidamente, para que luego los dos se abrazaran. Luego Roy saludaría con un apretón de manos con los Maous, con los líderes de las facciones de los Ángeles y Ángeles Caídos, y por último, con algunos líderes de los clanes en el inframundo, como Lord Phoenix, Lord Citri y Lord Bael. Luego Roy cogería un vaso con champán, para luego subir en un lugar en donde todos lo puedan ver, y Roy les diría: el de conciencia elevada que habla bien, trae la paz como un rey, y cómo se presenta a sí mismo definirá las verdaderas cualidades de un líder. El sistema que siempre ha reprendido a nuestra empresa, a partir de este momento se doblará a nuestra voluntad. ¿Creen que pueden detenernos? Y los Maous, líderes de las casas y facciones, junto con algunos invitados gritarían: no. Luego de eso, Francis le dice a Kateria con una sonrisa de felicidad: Roy se va a Londres después de mucho tiempo. Y Kateria le dice: nuestro barco cargado de dinero pronto llegará a las costas de Londres. Más tarde, Roy se acercaría a Francis, y le dice: Francis, mientras que yo no estaré aquí, tú te encargarás de todo. Ya llevo varios años sin ver a mi hijo, y sabes cómo me siento. Y Francis le regala una sonrisa y le dice: no se preocupe jefe, yo me encargaré de todo. Así Roy le asintiría con una sonrisa, y se iría de ahí. Y así comienza esta historia. Más tarde, Roy estaría dirigiéndose hacia el aeropuerto, estaba sentado atrás del coche mientras que su chofer conducía, hasta que recibiría una llamada. Roy miraría el móvil, para luego ver que quien lo llamó fue su hijo, a lo que Roy con una sonrisa contestaría la llamada. Hola hijo. No estoy seguro. Desde que dejé de verte, las cosas han cambiado demasiado. Luego Roy le pregunta el chofer de en dónde estaban, y el chofer le responde, y Roy vuelve a la llamada y dice: ya casi. En 5 minutos, pero no pudo terminar de hablar, debido a que un camión iría a toda velocidad hacia su coche, así chocándose brutalmente y provocar que el coche diera la vuelta.
Dentro del coche, se encontraba el cuerpo sin vida de Roy. En otra parte, más exacto en el mar, el barco que cargaba el dinero de Roy explotaría. Debido a estos dos eventos, estaba claro que alguien estaba detrás de todo esto, y no quería dar la cara hasta que fuera necesario. Pasarían 3 meses, y nos centramos en Londres, más exacto en una reunión de policías. Al parecer, las cosas ahí tampoco estaban yendo bien, ya que alguien robó 20.000 millones de dólares en 2 bancos, y el líder de aquel lugar era un policía llamado Miles, el cual le hablaría a todos los policías y les diría: el ladrón del que estoy hablando no necesita presentación. Realizó 2 atracos y robó 20.000 millones. ¿Quién es, cómo y por qué comete estos robos? No tenemos ninguna prueba contra él. Deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos. Pero luego, un policía entraría y le diría: señor, nuestro equipo especial está haciendo todo lo posible para resolver el caso. Hemos aumentado la vigilancia de las cámaras, y cada actividad inusual está siendo rastreada. Lo atraparemos en las próximas 24 horas. Así todos los policías empezarían a aplaudir, pero luego un policía se acercaría a Miles y le dice en voz baja: señor, un tercer robo acaba de ocurrir. Más tarde, Miles estaría caminando con el policía que lo contó acerca de esto llamado Marcus, hacia donde tenían a los que fueron los responsables de todo esto, y mientras que caminaban, Marcus le dice: todavía estamos investigando, los atraparemos tan pronto como podamos. Pero Miles dice enojado: esto es un desastre, ¿cómo es que no encontraste ninguna pista? Pero Marcus le dice: olvídese de las pistas, señor, hemos arrestado a todas las personas involucradas en el robo, pero... ¿pero qué? Le pregunta Miles, y Marcus le responde: ninguno sabía que estaba cometiendo robos. Luego de eso, llegarían en donde estaban los involucrados, así viendo a un par de hombres que estaban asustados, y otros nerviosos, hasta que uno vería a Miles y le dice: parece que es un oficial superior, para que luego el mismo hombre lo llama y le dice: señor, quiero hablar con usted, a lo que Miles lo dejaría venir y el hombre le dice: señor, le contaré la misma historia que les conté, entonces usted puede decidir si cometí algún crimen. Verá, en mi casa encienden la tele antes de hacer el desayuno, el control remoto de la televisión tiene más respeto en mi casa que yo, ya tuve un dolor de cabeza especial, además de eso, alguien tocaba constantemente el timbre. Y cuando abrí la puerta, una flecha fue disparada directo a mi puerta, pero llevaba consigo una nota, y ahí me preguntó de que si acaso la serie favorita de mi esposa empezó, y vi que sí, y luego la nota me dijo que al lado mío había una cesta, en donde había una pistola. Luego la nota me dijo que si diera un disparo ahora mismo en el aire, entonces él pagara la factura de mi electricidad, y como vi que era una oferta muy exquisita, acepté y apreté el gatillo en el aire. Luego el segundo hombre hablaría y diría: señor, yo diré lo que pasó después. Me subí a la camioneta a las 10 AM como lo hago todos los días. Empecé a rezarle a Diosito, y ahí es cuando recibí la carta. En la carta decía que cuando escuche el ruido de la bala, estacione la camioneta al lado de la tienda de la joyería. Y si lo hacía, me daría $2.000, pero creí que solamente era una broma, pero cuando abrí una de las cajas que tenía delante de mi ventana, ahí estaban $10.000 por adelantado, y en ese momento escuché el ruido de la bala. En eso decidí seguir las instrucciones y llegué hasta la joyería. Al llegar, en ese mismo momento, un hombre entró en mi camioneta, y ese hombre era él, señalando al tercer hombre que atraparon, y el tercer hombre dice: yo le dije que esperara aquí y no vaya a ningún otro lado. Luego entré en la joyería, y le di una carta de matrimonio al jefe de la joyería. Luego, el cuarto hombre que atraparon era el mismo jefe de la joyería, el cual le dice a Miles: estaba tan feliz de ver una invitación de boda, pero nunca supe que sería una invitación a mi sufrimiento. En la carta ponía: cierra la boca, refresca tu cerebro y date prisa, antes de intentar ser un héroe mira a tu izquierda, y vi que habían ladrones vestidos con ropa elegante mientras que tenían unos maletines en sus manos, y me di cuenta de eso rápidamente. Y en la carta también decía: es muy simple mi querido amigo, si no sigues estas instrucciones, los maletines explotarán y tu esposa rescatará $10 a lo largo de tu cadáver. Tu tiempo comienza ahora.
En ese momento, saqué todas las joyerías y dinero que tenía con todas mis fuerzas y las metí en unos maletines para que no me pase lo que decía la carta. Luego de sacar todo se los dimos a los hombres con vestidos elegantes, y salieron como unas personas civilizadas, y guardaron el dinero en la camioneta. Luego el hombre de la camioneta seguiría con la explicación y le dice a Miles. Luego me dijeron que regresara de donde vine y les hice caso. Luego el primer seguiría con la explicación, y les diría que volvió a dar un disparo en el aire, por lo que Marcus le pregunta molesto. Imbécil, ¿por qué disparaste de nuevo cuando viste la camioneta? Por lo que el hombre le responde un poco asustado y cómico. No disparé porque vi la camioneta, había una carta más en la parte posterior del sobre, y me dijo que dispare un tiro más cuando termine el programa de televisión, y si lo hacía, este canal se irá al aire para siempre. Cuando di otro disparo, la tele se cerró, y me sentí satisfecho, y aquí es donde él hace presencia, y lleva las maletas en otro coche, así señalando a alguien que se encontraba escondido entre los involucrados, a lo que Miles y Marcus empezarían a caminar lentamente hacia ese lugar, para luego ver a un chico con gafas de sol, y Miles le dice. Eres el último testigo, ¿entiendes? Piénsalo 2 veces antes de decir algo. Pero Marcus le dice a Miles. Señor, lo que pasa es, pero sería interrumpido por Miles, el cual lo callaría poniendo su mano delante de él, para luego volver con el chico con gafas y le pregunta. ¿Viste el rostro del conductor? No señor, le responde el chico, y Miles le pregunta. ¿Viste la placa de licencia? No señor, le vuelve a responder y negar el chico, y Miles un poco enojado le hace la última pregunta. ¿Viste el color del coche? No señor, le vuelve a responder y negar una vez más el chico, y Miles enojado le grita preguntando. ¿No viste nada y eres un testigo, acaso eres ciego? Y el chico le asiente y le dice. Sí señor, a lo que Miles lo miraría sorprendido de una forma cómica, y Marcus le dice. Así es señor, él es ciego, le intenté avisar pero no me hizo caso, a lo que Miles se avergüenza de sí mismo, y el chico le responde. Solo me dijeron que caminara recto hasta chocar con un coche y que metiera los maletines ahí dentro, a cambio, me prometieron una cirugía ocular, y Marcus le dice a Miles. Lo he comprobado señor, él tiene una cita, hoy a las 4 p.m. Luego de interrogar a los hombres, y sacarles toda la información que pudo, Miles saldría afuera para tomar algo de aire, hasta que recibiría una llamada por parte de alguien, Miles contestaría la llamada y le pregunta a la persona. Dígame señor Ceuticus. Ese hombre, el cual era Ceuticus, uno de los matriarcas de la casa Gremory, padre de Circe Chirrias, le dice a Miles. Sé que no podéis capturar al ladrón que robó los bancos. Y Miles le dice. No se preocupe señor, la investigación ha comenzado, falta poco para que lo capturemos, pero Ceuticus le dice. No te llamé para preguntarte el progreso del caso. Sino para decirte que de ahora en adelante, este caso será manejado por un oficial de policía encubierto. Miles al escuchar eso se sorprendería y le pregunta. ¿Quién señor? Más tarde, estarían Miles, Marcus, y otro policía de unos 23 años llamado Waylon, los cuales estaban leyendo el perfil de aquel policía encubierto, y Waylon le dice. La información de Connor Johnson señor. Y Miles, mientras que miraba su perfil y lo leía todo diría sorprendido. Incluso un perfil falso no tiene un historial de excelencia como su perfil real. Y Waylon le dice. He trabajado con él señor. Y digo esto por experiencia. Toda su vida ha sido extraoficial, por lo que Miles le pregunta. ¿A qué te refieres? En otra parte, se encontraba un hombre en su auto, mientras que tenía su ventana abierta, mientras que estaba lloviendo afuera, y luego un hombre se acercaría hacia él, para luego darle una foto de un hombre y decirle. Él es Alex Fernández, los hombres de Samuel lo atraparon por tráfico de armas. Con los 3 policías, Waylon le responde la pregunta a Miles. Quiero decir, es como ese anuncio de no fumar que aparece antes de cualquier película de sensación, el contenido es correcto, pero las imágenes son muy inquietantes. Con el hombre, él saldría con su auto a toda velocidad. En otra parte,
Se encontraba el hombre llamado Alex Fernández atado de sus manos y con una cuerda en su cuello, mientras que estaba afuera del 10º piso de una casa, y se aguantaba de un pequeño objeto que gracias a él lo seguía manteniendo vivo, mientras que abajo de él se encontraba un grupo de bandidos, y uno de ellos que parecía ser el líder llamado David le dice: empezaste tu nuevo negocio, Alex, y nosotros sufrimos enormes pérdidas, y todos los matones del estado se han unido a nosotros gracias a ti. Luego David le pregunta a su tío Samuel: tío, ¿podemos comenzar ya? Y Samuel levanta la mano. Con el hombre. Luego David con sus hombres empezarían a contar un montón de dinero que le quitaron a Alex, y David le dice a Samuel: Alex está llenando nuestras arcas incluso mientras se está muriendo, así todos empezarían a reírse, hasta que unas llaves de un coche caerían entre el dinero, y todos voltearían de en donde llegó la llave, y verían el causante, el cual era el hombre, mientras que tenía su rostro tapado por el paraguas, para luego decirles: él no morirá. Apuesto mi coche. Luego el chico subiría un poco su paraguas, así finalmente mostrando su rostro. Era un chico de 27 años, con el cabello negro y un poco largo y un poco peinado hacia atrás y al lado, con los ojos azules, tenía un poco de barba, pero muy pequeña, apenas se podía ver, y que luego el chico empezara a beber el alcohol, y David le pregunta: ¿de qué estado vienes? Y el chico después de terminar de beber le responde sarcásticamente: del estado seco. Por cierto, me llamo Connor Johnson, y uno de los hombres le pregunta amenazantemente: ¿estás apostando contra el señor Samuel? Luego, una mujer saldría, para luego decirles a los bandidos: 5 silbidos y la comida estará lista, y uno de los bandidos que estaba obeso le dice con felicidad: de acuerdo, cuñada, y David le dice: 5 silbidos para la comida y también para ti, trata de salvarlo, así la olla de presión daría un silbido, y David le dice: 1. Así Connor dejaría caer su paraguas para luego subir hacia las escaleras, pero sería detenido por un bandido, el cual tenía un cuchillo en su mano, y uno de los bandidos que observaba eso diría: su vida termina hasta aquí. Pero Samuel le dice: yo no creo que eso suceda. Así, el bandido con el cuchillo saldría volando de las escaleras por un golpe que le provocó Connor, por lo que David lanzaría a sus hombres para que lo ataquen, así de las escaleras bajarían más bandidos que Connor acababa fácilmente. Cada vez que más subía, más bandidos aparecían, pero eso no era un reto para Connor, y uno de los bandidos cerraría unas cercas que evitaba que Connor siguiera subiendo en las escaleras, pero Connor de una patada destruiría la puerta. Luego, el segundo silbido sonaría. Connor luego saltaría del balcón para luego agarrarse a un palo y escalar hacia arriba, así llegando hasta el 3er piso. El 3er piso coincidía de solo mujeres, hasta que Connor vería a uno de los bandidos intentando cerrar la cerca de las escaleras, pero Connor cogería una piedra y se la lanzaría en la cabeza, así dejándolo desmayado. Mientras que seguía con su camino, una chica le gritaría: ¡cuidado! Así una hacha iría directo hacia su cabeza, por lo que Connor se agacharía, así esquivando el ataque. El tercero silbido sonaría. Luego de levantarse, Connor estaría coqueteando con la chica, preguntándole: ¿qué hace una chica tan hermosa como tú entre estos cerdos? ¿Qué estás haciendo? Por lo que la chica sonrojada le responde: estoy secando la ropa. Connor al escuchar eso le pregunta mientras que mira el cielo: ¿secar la ropa? ¿A plena lluvia? Alex, que miraba todo, lloraba cómicamente mientras que se decía, siendo romántico en medio de tanta violencia, que alguien por favor lo distraiga. Con Connor, un bandido aparecería detrás, para luego lanzarle un hachazo, pero Connor lo esquivaría. El bandido volvería a intentar darle con el hacha, pero Connor lo agarraría de la mano, para luego meterle un puñetazo en el estómago y lanzarlo del balcón, pero un bandido lo agarraría para luego evitar que los dos se cayeran del balcón, pero Connor lograría cogerse de una cuerda, así moviéndose y cayendo en el 2.º piso. David y los hombres reirían, y David dice: jajaja, se cayó. Pero Samuel le dice: está abajo, pero no fuera. El 4.º silbido sonaría.
Connor se levantaría, y ante los incrédulos ojos de los bandidos, unas extrañas partículas cubrirían su mano derecha, y las partículas se convertirían en un puño americano, así Connor empezando a golpear a todos. Uno de los bandidos lo intentó atacar, pero ese material cubriría su pierna, y Connor con esa pierna le daría una patada. El golpe fue tan fuerte que todos los bandidos que estaban detrás serían arrasados por ese golpe. Luego de eso, Connor cambiaría su mirada a la de una serie y diría: les daré dos opciones. O los vueltan, o que saltéis de aquí. Los bandidos ya empezarían a sentir miedo. Y finalmente, el quinto silbido sonaría. David, al ver que estaba perdiendo, le diría a uno de sus hombres: soltar la cuerda. Alex al escuchar eso se impactaría, así soltando la cuerda, y Alex caería con la soga en el cuello, así empezando a ser ahorcado, pero el hombre que soltó la cuerda miraría a los ojos a Connor, sintiendo un gran miedo, para luego empezar a bajar la cuerda, así Alex bajando al suelo. David al ver eso le grita enojado: ¿pero qué haces? Así Alex finalmente bajando al suelo, pero David coge un machete y grita: lo mataré con mis propias manos, así dirigiéndose hacia Alex, pero Samuel le dice: David, déjalo ir. No tío, no me detengas ahora, le dice David, pero Samuel le dice con un tono más alto: David, Connor Johnson se enfrentó casi con todos nuestros hombres, y siento que no ha sacado nada de su verdadera fuerza, y si no te detienes, ahora mismo gobernará con terror. David al escuchar eso miraría a Connor, el cual estaba reposado por uno de los balcones, y David tiraría su machete para rascarse su cabeza y preguntarse: ¿quién demonios es este hombre? Más tarde, Alex estaba sentado con Connor en su coche y le preguntaría: me salvaste de una muerte segura, amigo, ¿qué quieres de mí? Y Connor lentamente lo miraría al mismo tiempo que le responde con una voz y rostro serio: información. Por lo que Alex lo miraría intrigado. Más tarde por la noche, nos centramos en otro lado, más exacto en el mundo sobrenatural, y los problemas ahí no tardaron debido a la muerte de Roy. Las facciones, aunque empezaron a pelearse por el trono de Roy, algunos se mantuvieron calmados. En las noticias sobrenaturales, mostraban que los planes de Roy pararon por su muerte. Personas como Sirsech, Michael, Gabriel, Benelana y Ajuka estaban tristes por su muerte, ya que eran muy buenos amigos. Ahora con la muerte de Roy, se preguntaban de qué pasará con el grupo Roy, su compañía. Pero lo que no sabían, era que los planes de Roy no terminarán así de fácil. Con Francis, él estaba por revelarle algo muy importante a Kateria, la cual estaba con él en el edificio de Roy, y le dice: pasaron 27 años desde que la familia de Roy fue asesinada, y todo el mundo lo sabe. Pero nadie sabe qué. Durante estos últimos 27 años, Roy ha estado alimentando un secreto. Kateria al escuchar eso, miraría impactada a Francis, ya que entendió lo que Francis se refirió. Con las demás casas del inframundo, y seres importantes de las tres facciones, cada líder importante recibiría una llamada, y tras contestar la llamada, sus rostros no pudieron evitar mostrar incredulidad. Con los líderes de las facciones y sus asistentes, Ceuticus, Lord Phoenix, Citri, sus esposas, Michael, Gabriel, Azazel, Penemue y Ajuka estaban en una sala solos, hasta que aparecería Sairaorg, el cual mostraba claramente nerviosismo. Le dice a Ceuticus: el hijo de Roy ha vuelto. Todos al escuchar eso se levantarían impactados, ya que ninguno de ellos sabía que Roy tenía un hijo, y no querían esperar para conocerlo. Y todo esto pasaba al mismo tiempo que Francis le dijo a Kateria, para luego decirle: su nombre es Noah. Luego de salir del impacto, Kateria le pregunta: ¿dónde está? Hasta que unas luces que servían para brillar cuando un helicóptero aparecía empezaría a palpitar, por lo que los dos irían hacia un aparcamiento de helicóptero que se encontraba en medio del edificio. Y de lejos, verían un helicóptero negro acercándose, y aterrizando en donde debía estar, y a pocos metros estaban Kateria y Francis, y finalmente saldría Noah, el hijo de Roy, y futuro líder al trono de la compañía del grupo Roy. Era un chico de unos 25 años, venía vestido elegantemente de color negro, mientras que tenía un par de gafas de sol, tenía el cabello cortado por los lados a máquina 2, mientras que arriba lo tenía un poco largo y peinado hacia atrás. Luego de bajar del helicóptero, se quitaría las gafas, mientras que mostraba una aura imponente, y caminaría hacia Francis.
Luego de llegar hasta él, mostraba un rostro de seriedad, y Francis lo único que haría es señalar a 3 hombres que estaban atados con una sola cadena, para luego señalar el primero y decirle a Noah, nuestro jefe de seguridad. Después de la muerte de Roy, todos eran sospechosos. Noah caminaría hacia él, para luego agacharse y quedarse mirándolo. El hombre mostraba un gran miedo, y Noah, mientras que seguía mirándolo, finalmente habla y pregunta a Francis. Entonces, ¿qué está haciendo todavía aquí? Kateria no entendió lo que dijo Noah, pero Francis agacharía la cabeza, y en ese mismo momento. Luego de ver eso, Kateria no pudo evitar tragar saliva por el miedo que sentía de Noah, mientras que el cual mencionado miraba la altura en donde cayeron esos hombres, para luego sacar una sonrisa maníaca. Luego Noah volvería con Francis y le dice. Quiero conocer a todos los líderes de las 3 facciones, y de los demonios quiero conocer a los líderes más importantes. Y Francis solamente asintiría. Por la mañana, nos centramos con Connor, el cual estaba en una comisaría, mientras que delante de él estaban Waylon y un chico de cabello rubio, el cual ordenaría comida, y cuando se la traerían, estaba por comerla, pero Waylon le dice. Saji, estamos en una reunión privada en este lugar público, por favor, come luego. Por lo que el chico ahora llamado como Saji le dice en voz baja. Señor, yo soy nuevo aquí, usted ya trabajó con él, ¿por qué no usted habla con él primero? De acuerdo, le dice Waylon, y cuando estaba por hablar, sería interrumpido por Connor, el cual tiraría el papel con un poco de fuerza en la mesa, provocando un pequeño ruido, y le dice a Waylon. Deja los archivos, mira los hechos, y el hecho es que ustedes no pudieron resolver este caso, y eso incluye al clan Gremory, Citri y Phoenix. Y es por eso que estoy aquí, quieren que yo resuelva este caso. Entonces, ¿por qué debería involucrarlos a ustedes tontos en este caso? Yo soy un tío solitario. Así Connor tiraría los archivos en donde estaban todas las personas que trabajarían en este caso, pero Saji los volvería a recoger y dejarlos en la mesa, por lo que Connor decidiría terminar de ver a todos los integrantes, y leyendo sus nombres, rangos y sus fotos. Rias Gremory, heredera del clan Gremory. Souna Citri, heredera del clan Citri. Akeno y Mejima, reina del clan Gremory. Pero luego, Connor pararía en un archivo de una chica, y leería su nombre. Ari, solamente Ari, rango, detective de alto rango, rama del crimen, naturaleza, Kitsune, perteneciente a la facción de los yokais. Luego miraría su foto, y fue amor a primera vista. Luego Connor llamaría a Saji, para luego señalar la foto de la chica y decirle. Mira, determinación en sus ojos, temperamento disparador, rostro que rezuma lealtad, ella puede capturar al ladrón. Pero luego Saji le pregunta. ¿Sacaste todo eso de esta pequeña foto? Pero Connor les dice. Esta chica está bien para este caso. Los dos se confundirían con eso, por lo que Connor les dice a tartamudeos. Me refiero a que, bueno, vosotros también estáis bien en este caso, por lo que los dos suspirarían de alivio, pero luego Connor le pregunta en la oreja a Saji. ¿Dónde está ahora? Por lo que Saji le pregunta a Waylon. Señor, está preguntando en dónde se encuentra la señorita, por lo que Waylon le responde a Connor. Ella está manejando el caso de la Casa de Plata. En otro lado, más exacto en una casa la cual se llamaba la Casa de Plata, se encontraban 3 clanes de demonios, el clan Gremory, Citri y Phoenix, e investigaban 3 cuerpos, los cuales murieron por disparos, pero aparte de ellos, también se encontraba una hermosa chica pelinegra con los ojos de color avellana, esa chica era Ari, la cual estaba removiendo una bala la cual estaba en una mesa, para luego guardarla en un pequeño folio. Luego, una chica de baja estatura llamada Koneko se acercaría a Rias Gremory, para luego darle unos papeles y decirle. Presidenta, aquí está el informe de guerra de pandillas que usted pidió, pero Ari se acerca a Rias para luego decirle. Esto no es una guerra de pandillas Rias, las marcas de bala prueban que todos fueron asesinados por el mismo tipo. Luego todos los integrantes de los 3 clanes vendrían en donde estaban las 3 chicas, y Ari les mostraría la bala y les dice. Mirar las marcas de la bala, todas en el mismo lugar, más exacto en el pecho. Pero Souna Citri, la cual estaba un poco molesta al ver que Ari estaba resolviendo el caso y no ella, ya que ella era la más lista de todos, le dice. Sí, claro, hay similitudes, pero ¿dónde está la prueba de que alguien más estuvo aquí? Por lo que Ari sonríe y le vuelve a mostrar la bala y decir.
balas sólidas, hechas a mano, disparadas desde un Glock 25, si podemos rastrear la bala, encontraremos al cuarto, quiero decir, encontraremos al asesino. Por lo que Riser Phoenix algo curioso le pregunta. ¿Algo más? A juzgar por el ángulo de disparo, creo que el asesino debe ser corto y además parece un profesional, pero Souna ya al no quedar atrás, hablaría y diría. Y además, entró por esa puerta, les disparó y salió por esta ventana, señalando una ventana, pero por esa misma ventana un brazo aparecería por abajo, y el dueño del brazo diría con la voz un poco alta para que todos lo escucharan. No, las dos estáis equivocadas, todos se quedarían mirando el brazo, el cual les haría una seña para que se acercaran, por lo que Kibayuto y Riser se acercarían a él, y el dueño del brazo se levantaría un poco, así mostrando su rostro, y era Connor, el cual les dice. Vino aquí para matarlos, no para entregar una carta, ¿por qué entraría por la puerta? Kiba al escuchar lo que Connor dijo, le dice en voz baja a Riser. Buena lógica, parece ser un oficial de alto rango, por lo que Riser asintiría, y ambos le alzarían sus manos para ayudarlo a subir, pero Connor se los quedaría mirando, para luego preguntarles. ¿Acaso no escucharon lo de damas primero? Luego les haría una seña con sus manos para que se apartaran, por lo que los dos harían caso, así dejando la vista a Issei hacia Ari, la cual estaba mirándolo con curiosidad, por lo que Connor le alzaría la mano, para que lo ayudara a subir y decirle. Señorita, por favor. En ese momento llegarían Sagi y Waylon, por lo que Ari los miraría, y Sagi le hablaría con lenguaje de señas y le diría que él era el policía encubierto. Ari al saber eso asintiría, para luego caminar hacia Connor, para luego cogerlo de la mano y subirlo, así Connor finalmente entraría dentro de la casa, pero aún estando ahí, no soltaría de la mano a Ari, y se quedaría hipnotizado por su belleza. Ari al ver que Connor no le soltaba la mano, lograría soltarse con un poco de esfuerzo, pero Connor seguiría mirándola, hasta que sería sacado de sus pensamientos por Sagi, el cual le gritaría un poco. Los demás se los quedarían mirando, y Akeno le pregunta en la oreja a Rias. Ara presidenta, ¿no cree que ese hombre es apuesto? Por lo que Rias le responde. La verdad, es que sí que es algo apuesto, esas palabras recurrían en la mente de algunas de las chicas de cada integrante. Luego Connor pondría su mano en el hombro de Sagi, para luego decirle. Sagi, cada crimen tiene un motivo, y cualquier criminal tiene una historia de fondo. Connor miraría a Ari y decirle. Solo había un asesino. Pero la historia de fondo de este crimen no es tan simple como parece. Así Connor sacaría un pequeño artefacto, para luego tirarlo en la habitación en donde hubieron los asesinatos, así se crearían unas personas, como si fueran de realidad virtual, como si estuvieran presenciando el crimen en persona, en pocas palabras, era una ilusión creada por ese artefacto. Y Connor les empezaría a explicar. Sacó su arma y les hizo una pregunta, pero uno de ellos intentó dispararlo, por lo que el asesino lo disparó, y como lo dijo Connor, así pasó en esa ilusión virtual. Luego el asesino se acercó al que estaba en la silla, le apuntaría en la cabeza, y Connor seguiría con su explicación. Luego le preguntó que en dónde estaba su tercer socio, y él le respondió que puede llegar en cualquier momento, y el asesino sacó una Glock 25 y lo mató, y como lo dijo, así pasó, el asesino lo disparó en el corazón. Connor siguió explicando. Una hora después de su muerte, el tercer tipo entró. Luego, el asesino vino por detrás, y le dio una patada para luego dispararlo, así matándolo, y Connor para ponerle fin les dice. Y así el bastardo los terminó a todos. RIP, remodelar en paz. Así todos estaban sorprendidos, y Connor dejaría en humillación a Ari y Souna, pero luego les pregunta. ¿Dónde están los aplausos? Así todos excepto Ari y Souna empezarían a aplaudir. Y en ese momento llegaría Lord Phoenix, por lo que Riser al ver a su padre le dice. Padre, todo está bajo control, el caso será resuelto. Pero Ari se acercaría a Lord Phoenix y le dice. Señor, quiero hablarle sobre este caso y quiero que, pero sería interrumpido por Lord Phoenix, el cual le dice. Ari. De aquí en adelante, Riser y su clan manejarán este caso. Pero Ari le reprocha diciendo. Lo siento señor, pero siempre me piden que entregue un caso al último minuto, al menos, déjeme resolver el caso de la Casa de Plata, pero Lord Phoenix solo le dice. Que tengas suerte para la próxima, así dejando a Ari, la cual agacharía la cabeza de frustración, y Lord Phoenix caminaría hacia Connor para luego decirle. Así que tú debes de ser Connor, el policía encubierto que me mandó Ceuticus, y Connor le asiente, y Lord Phoenix le dice.
Connor, quiero que este caso sea resolvido lo más pronto posible, y Connor le pregunta. Claro, ¿y qué dijo el ciego? Dijo que le dieron instrucciones de que siguiera adelante hasta chocarse con un auto con la puerta trasera abierta, y ahí dejó las joyas. Lo único que recuerda del auto, era que el ruido de su motor era muy fuerte, o sea que era un auto deportivo, le responde Lord Phoenix, y Connor asiente, por lo que Lord Phoenix iría a hablar con los del club y explicarles sobre Connor, y el cual mencionado caminaría hacia Ari, la cual seguía con la cabeza hacia abajo, y Connor le dice con una pequeña sonrisa. Ven a mi nueva oficina con tu mismo cerebro de siempre a las 10 AM, está bien si llegas un poco tarde. Ari solo se quedaría mirándolo en cómo se iba de ahí. Por la mañana siguiente, Ari llegaría en donde Connor le dijo. Estaba vestida de unos pantalones un poco apretados, tenía unos zapatos al estilo policía, arriba tenía puesto una camisa negra, mientras que arriba de ella tenía una chaqueta de cuero negro. Cuando llegó ahí, parecía un edificio algo viejo y antiguo, pero cuando entró, estaba en buenas condiciones, y subiría las escaleras en donde estaban Sagi y Waylon. Con los dos mencionados, ambos estarían colocando unos cables mientras que tenían unas computadoras muy lujosas, e intentaban conectar bien los cables, hasta que Ari entraría en la gran sala en donde estaban ellos dos, y Sagi la saludaría, pero Ari con su semblante serio le pregunta. ¿Qué es todo esto, Sagi? Una oficina especialmente diseñada para nuestra nueva misión, esa es la zona de discusión, esta es la zona de descanso, esta es la zona de noche, y cuando Sagi seguiría hablando, Ari le dice. Sagi, entendido. ¿Qué? Le pregunta Sagi. Y Ari mientras que dejaba sus cosas le responde. Va a haber más juego y menos trabajo aquí, pero cuando dijo eso, escucharía unos disparos, y el provocante de ellos era Connor, el cual disparaba una estatua con una arma con una apariencia más tecnológica, y luego de disparar saldría de la sala de disparos, y le preguntaría a Waylon. ¿Cómo es que te olvidaste del área de tiro, Waylon? Muy mal, Waylon, le dice Sagi sarcásticamente, y Connor caminaría hacia Ari, para luego decirle. A veces lo que ves, no existe, y lo que existe realmente, no lo ves, señorita Ari. Pero la Kitsune luego miraría la arma que tenía Connor en su mano y le pregunta. Jamás vi una arma así, ¿qué es? Por lo que Connor le responde. Está hecha de nanotecnología, por lo que Ari se sorprendió de escuchar eso, ya que el único que tenía la nanotecnología era el ya fallecido Roy, y cuando estaba por preguntarle de dónde lo cogió, Connor le dice con una sonrisa. Si quieres, te preparo una para ti. Y Ari al escuchar eso cambiaría su expresión sorprendida a la de una de molestia, hasta que los Gremoris y Citris llegarían, y Connor le dice a Sagi. Sagi, ¿serías tan amable de traerme una cerveza fría? Por lo que Sagi le pregunta. Señor, ¿quiere tomar una cerveza tan temprano en la mañana? Ari solamente se alejaría de Connor, y el cual molesto le pregunta a Sagi. ¿Por qué estás tan sorprendido? Solo pedí una cerveza, no tu sangre, por ahora estoy fuera de servicio, y Sagi le dice sarcásticamente. Viene de un estado seco y tiene la garganta seca, Connor al escuchar eso se molestaría un poco, para luego tirar una botella de vidrio en donde había agua, así rompiéndola, y Sagi le dice seriamente. Deme solo 2 minutos. Más tarde, Connor estaría bebiendo una pequeña botella de cerveza, para luego decirle a los Gremoris y Citris. Oh vamos, vosotros también tomar algo de cerveza, ya no sois menores de edad, ya os habéis graduado de la secundaria, bueno, todos menos tú, diría mirando a Koneko, la cual se molestaría un poco, y a Keno, Shenovia, Rias, Souna y Tsubaki serían las únicas que aceptaron tomar. Luego de que Connor acabara 4 botellas, Waylon se acerca a él y le dice. Tenemos un metraje de circuito cerrado de televisión del caso de robo de joyeros de TRP, ¿cuál cámara quieres que le dé play? Pero Connor un poco ebrio le dice. Dale play a todas. A algunos de los Gremoris y Citris se les caería una gota de sudor al ver eso, y pensaban si Connor realmente se tomaba en serio eso, y Waylon le dice a los 2 asistentes que se encargaban de las cámaras y toda la tecnología. Revisen todas las filmaciones por favor, necesitamos encontrar al ladrón. Pasaría media hora, y a Connor finalmente se le iría el efecto del alcohol, y estaría jugando un juego de tablero de fútbol, y marcaría un gol, y empezaría a festejarlo, y Ari, la cual estaba ahí, lo miraría, y Connor le dice. No, este juego no es para chicas, sigue con lo tuyo. Ari al escuchar eso se pondría al otro lado, para luego poner la pelota, y mientras que jugaba con Connor le dice.
Ya hemos visto todas las imágenes, y también hemos interrogado a todos los sospechosos, estás perdiendo tu tiempo. Y al decir eso, marcaría un gol en la portería de Connor, el cual miraría a Ari, la cual le dice: es inútil. Y mientras que sacaba la pelota, Connor volvería a hipnotizarse con la belleza de Ari, para luego decirle con una sonrisa: tal vez ahora encontremos a alguien que se niega a ser encontrado. Tal vez ella se cubrió la cara cuando entró. Ari al escuchar eso lo miraría, y Connor rápidamente le dice tartamudeando: quiero decir, tal vez él, se cubrió la cara cuando entró. Pasarían las horas, y Connor, Waylon, Ari y los dos clanes seguirían investigando, hasta que Sagi se acercaría hacia Connor y le dice: señor, es lo suficientemente inteligente como para robar millones, ¿por qué esconderse detrás de una gorra, un burka o un suéter? Esto no tiene sentido. Connor se quedaría mirándolo, para luego tirar una botella de alcohol en el suelo y romperla, y Sagi dice: es posible, señor. Lo sabremos una vez que lo hayamos visto. Las horas seguirían, y seguirían buscando por las cámaras, mientras que Connor y Ari seguirían jugando. Mientras que miraban por las cámaras, Asia Argento diría: aquí hay varias personas con gorras, y Waylon le dice a Connor: hay mucha gente con gorras, Connor, ¿qué hacemos? Por lo que Connor le responde: él sacó ese robo con gran estilo, su sentido de vestir no será tan ordinario, debe haber un diseño o un patrón, algo podría coincidir, como un reloj, zapatos o gorra a juego. Otro tiempo pasaría, hasta que encontraron a alguien sospechoso, y Waylon le dice: encontramos a alguien, así todos se acercarían, y Waylon les dice: hay un tipo cuyo color de gorra y zapato combinan. Con Connor y Ari, ellos estarían empatados, y Connor le dice: terminemos el juego. Así ambos jugarían, mientras que Waylon empezaría a investigar al sospechoso. Luego Waylon le dice que haga zoom en el rostro del sospechoso, mientras que Ari y Connor jugarían con más intensidad, hasta que finalmente Waylon diría: lo tenemos. Todos al escuchar eso se quedarían mirando al sospechoso, y Connor y Ari se quedarían mirando al supuesto ladrón. En otro lugar, más exacto en una casa, había un chico de cabello blanco y largo, el cual recibiría una llamada, por lo que el chico caminaría hacia su móvil, el cual estaba en una pequeña habitación llena de computadores avanzados, como si fuera una oficina para un profesional. El chico contestaría la llamada, y alguien le hablaría diciendo: he leído tus planes en detalle. Es bastante impresionante, te envío los detalles del próximo plan, déjame saber lo que piensas. El chico cerraría la llamada, para luego dar la vuelta, mostrando que era el ladrón que tanto buscaban. Más tarde ese mismo día, nos centramos en Japón, más exacto en el edificio de la empresa Roy, donde habían líderes de casas de demonios, serafines, maous y líderes de Grigori, estaban todos menos Cocabiel, y no estaban teniendo una conversación muy amigable, ya que habían líderes que tenían problemas con la muerte de Roy, como la matriarca del clan Agares, la cual le dice a Francis: invertimos billones en la visión de Roy. Y ahora que Roy ya no existe, pero Francis le dice: por favor señora Agares, quiero decirle que, pero sería interrumpido por Lord Amon, matriarca de la casa Amon, el cual le dice algo enojado: olvídate de eso. Solo queremos saber si nuestro dinero está seguro o no. Por lo que Kateria le dice: entiendo su preocupación Lord Amon, el hijo del señor Roy enviará todo el dinero a Londres en las próximas 3 semanas. Pero Lord Bael enojado le pregunta: ¿qué sabe él de nuestra organización? Luego Lord Bael señalaría la silla de Roy y decir: el verdadero sucesor de esa silla es aquel que controle toda esta responsabilidad. Pero Francis le dice: no es una silla cualquiera señor Bael. Es la identidad de esta compañía. Y solo el heredero de Roy puede reclamarlo. Lord Bael al escuchar eso, le pregunta con una sonrisa de burla: ¿heredero? Ja 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 ja. Legítimo, o ilegítimo. Francis al escuchar eso se enojaría un poco con Lord Bael, y Kateria le pregunta molesta: ¿a qué te refieres? Y Lord Bael le responde: me refiero. Y en ese mismo momento se levanta de golpe y le grita preguntando: ¿acaso es su hijo de sangre o adoptado? Pero en ese mismo momento, las luces empezarían a palpitar, generando tensión en el lugar, hasta que dejarían de palpitar, y se oiría la puerta de la sala abriéndose, y de ahí vendría Noah, con un rostro que mostraba intimidación, hasta su manera de andar lo hacía ver imponente, y todos no pudieron evitar sentirse nerviosos, pero el más nervioso era Lord Bael, y Noah caminaría hacia él hasta quedar cara a cara con él, y Noah le dice:
Abriste la boca en el lugar equivocado. Y ahora, te partiré en tantos pedazos que todos los zapateros de esta ciudad no podrán volverte a coser. Lord Bael no pudo evitar tragar saliva, y Noah empezaría a cerrar los botones del abrigo de Lord Bael mientras que le diría: la manga izquierda de este traje es media pulgada más larga. O deja de ir al sastre, o deja de usar trajes, no te conviene. Así Noah apartaría a Lord Bael a un lado, y mientras que caminaba hacia la silla de su padre, les diría a todos con una voz intimidante: ninguno de vosotros me conoce. Pero yo conozco a cada uno de ustedes bastante bien. Y también sé dónde están los 2 billones, por lo que todos los líderes se sorprenderían, y Noah seguiría hablando. Toda esta información debería ser suficiente para ponerme en esa silla. Pero antes de poder reclamar esta silla, tengo que hacer 2 cosas. Tengo que cumplir el sueño de mi padre, el señor Roy, y encontrar sus asesinos, y matarlos de la forma más lenta y dolorosa posible. Todos después de escuchar eso, le tuvieron tanto miedo a Noah que no se atrevieron a ni siquiera mirarlo a la cara. Más tarde en el edificio, algunos de los líderes estaban en la sala de comida, y ahí también estaba Cocabiel, el cual tenía una sopa, la cual se le daba a un ya viejo hombre en silla de ruedas. Ese hombre era su padre llamado Nao. Cocabiel, mientras que le daba de beber la sopa a su padre, les pregunta a los demás líderes: ¿qué pasó en la reunión? Pero Lord Bael le pregunta aún algo nervioso lo de Noah. ¿Podemos hablar sobre eso más tarde? Por lo que Lord Amon le pregunta mientras que da una pequeña carcajada: ¿por qué luego? Yo lo digo ahora, y le dice a Cocabiel: mientras Noah esté cerca, nunca podrás sentarte en esa silla. Esas palabras mostraban que Cocabiel quería el trono de Roy. Y Lord Agares habla y dice: Noah es más listo que Roy. Lord Bael estaba mudo frente a él hoy. Casi morimos riéndonos de él, así todos menos Cocabiel y Lord Bael empezarían a reírse, incluso Nao reiría un poco. Pero Cocabiel hablaría y diría: cuando Roy estaba vivo, todos lo alababan, Roy eso, Roy aquello. Y ahora que está muerto, alaban a su hijo, pero cuando Cocabiel vería a su padre reír, le dice: ¿por qué estás riendo, padre? Y en ese mismo momento, Cocabiel agarraría del cuello a su padre, así empezando a ahorcarlo. Todos al ver eso se asustarían, y Cocabiel le dice a su padre: estas personas no se dan cuenta de que puedo matarlos a todos, cortarlos en pedazos y enterrarlos por reír, pero lo sabes bien, entonces ¿por qué ríes? Todos después de escuchar eso estaban realmente atónitos, y Cocabiel seguiría hablando. Ellos no saben que solo porque pensaste que soy incapaz de sentarme en esa silla, te he lisiado de por vida y te he aprisionado para siempre. No saben que maté a Roy como un perro en la calle. Y devolver el dinero en donde pertenecía. Pero lo sabes bastante bien, entonces ¿por qué te ríes? Nao empezaría a escupir sangre por la boca, y Cocabiel finalmente lo soltaría. Todos en ese momento se calmarían, y Cocabiel le dice: no te preocupes, padre. No morirás tan fácilmente, padre. Ahora tomaré el lugar de Roy, y después de eso puedes morir tranquilo. Así Cocabiel se levantaría para irse, pero le dice a Lord Bael: transmite mis deseos al hijo de Roy, mándale un regalo. Así Cocabiel empezaría a retirarse de ahí. El causante de la muerte de Roy y la destrucción del barco fue Cocabiel todo este tiempo. En él, había más que un simple cadre. ¿Por qué lo hizo? Fácil, pues por poder. Quería la nanotecnología y el dinero de Roy para él solo le importaba a él mismo, su corazón estaba lleno de veneno y maldad. Más tarde, Noah saldría de su edificio, así estando en el parking del edificio, mientras que estaba acompañado de sus hombres y Francis, y mientras que caminaba, pisaría algo. Cuando bajaría su mirada, vería que era una parte de una bomba, y en ese momento se dio cuenta de algo. Uno de sus hombres estaba por presionar un botón de su auto para que se abriera, pero Noah le gritaría que se detuviera, pero fue demasiado tarde, y cuando el hombre presionó el botón, el auto explotaría, así todos serían mandados lejos. De la explosión saldría un ángel caído, el cual creó una lanza de luz y empezó a lanzarla a los hombres de Noah mientras que estaban tirados en el suelo, así matándolos. Ese era el regalo de Cocabiel hacia Noah, matarlo.
Luego el hombre se acercaría hacia Noah, el cual estaba tirado en el suelo de espaldas, y cuando el ángel caído estaba por lanzarle la lanza, Noah rápidamente sacaría una pistola hecha de nanotecnología, y le dispararía varias veces en el pecho al caído, así matándolo, pero más ángeles caídos aparecerían, y Noah les empezaría a disparar mientras que gritaba, pero Francis rápidamente lo agarraría para luego llevarlo hacia una pared, así poniéndolo encubierto, pero Noah seguía gritando de ira como un maníaco, y Francis le dice: Noah, cálmate. Escúchame, piensa como tu padre. Piensa como Roy. Tenemos que cumplir su sueño. Por lo que Noah se calmaría, y los demás hombres de Noah vendrían y empezarían a matar a los ángeles caídos. Por la mañana siguiente, Lord Phoenix estaría en la oficina secreta con los demás, y estaría hablando con Connor, y le dice: Buen trabajo, Connor, lo rastreaste muy rápido, por lo menos ya le hemos visto el rostro. Así que dime, ¿cuál es el siguiente movimiento? Pero antes de que Connor le respondiera, Ari lo interrumpiría, y le diría a Lord Phoenix: Señor, tiene que ver esto. Más tarde, Ari le estaría señalando las cámaras de un bar en donde salía el ladrón, y Lord Phoenix le pregunta: ¿Acaso solo viene a ese bar por café? Sí, señor, y queremos iniciar la sesión en los servidores del bar y verificar sus imágenes de CCTV en vivo. Él sí o sí vendrá ahí, le responde Ari. Es una pérdida de tiempo, diría repentinamente Waylon, para luego preguntarle: ¿Cómo puedes estar segura de que él volverá ahí? Pero Ari le pregunta: ¿Puedes garantizar que no vendrá? Y Connor le sonreiría por atrás. Con el ladrón, el cual se llamaba Makishima, estaría en su casa, hasta que recibió una llamada, por lo que la contestaría, y el que lo llamó diría: Ven al bar. Luego de unos minutos, Makishima se cambiaría de ropa, pero también se llevaría una pistola por si acaso. Más tarde, Connor estaría tirado en el sofá, mientras que miraba un libro en donde habían dibujos hechos a mano por Ari, y Connor mientras que miraba diría: Tenemos a muchos artistas en nuestra oficina. Pero Ari al ver que Connor cogió su libro se enojaría, para luego quitárselo bruscamente y decirle: No toques mis cosas. Y mientras que ponía su libro en su caja en donde habían sus pertenencias, una pequeña botella de perfume caería y vendría rodando hacia la dirección de Connor, el cual la cogería, para luego olerla y decir en voz baja: Por algo ella huele muy bien. Mientras que se iba, su caja se rompería por abajo, así todas sus cosas caerían, y algunas personas se aguantarían la risa, pero Asia iría a ayudarlo. Mientras que recogía sus cosas, Connor se hipnotizaría por tercera vez de la belleza de Abby, para luego decirle con una sonrisa con un nombre que le puso de cariño: Aru, ¿qué hace una chica tan linda como tú en el departamento de policía? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Todos al escuchar esa pregunta se pondrían un poco nerviosos, ya que sabían del temperamento de Ari, e Irina diría en su mente: Hizo la pregunta equivocada. Pero Ari esta vez se calmaría y le dice: No hay ninguna historia. Pero Connor se levanta del sofá y le dice: Todos tienen una historia. Mira a Asia, ella era una monja, pero fue salvada por Rías de unos ángeles caídos. Mira a Kiba, fue usado en el experimento de las espadas sagradas, pero logró vengarse. Mira a Koneko, desde pequeña su hermana lo dejó, Rías la salvó, y su hermana actualmente la quiere de vuelta. Y mira a Keno, desde pequeña, su madre fue asesinada por gente que la quería muerta por ser mitad ángel caída, y acabó culpando a su padre, pero al final lo perdonó. Esas revelaciones sorprendieron a los Gremoris, y Rías le pregunta: ¿Cómo sabes todo eso? Y Connor le responde con una sonrisa: Sé muchas cosas sobre vosotros, más de lo que imagináis, conozco cada paso que hacéis, y eso incluye al clan Citri Phoenix, y los Citris también se sorprendieron, y luego Connor le dice a Ari: Así que dime, pero Ari le dice: No tengo ninguna historia. Pareces tener buena imaginación, ¿por qué no te haces una? Por lo que Connor con una sonrisa le empieza a hablar detrás de la otra parte de las rejas. Aretes simples y ropa aún más simple. Prestas más atención a tu betún que a tu pintura de uñas. Ari se quedaría quieta por lo que Connor le dijo, hasta que Connor se acercaría a ella y diría: Ni una sola llamada ni un mensaje desde la mañana, o sea que tienes muy pocos amigos. Ari apretaría un poco sus puños, y Connor luego le dice: O quizás no confías en los demás. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de convertirte en oficial de policía? Pareces tener miedo de las relaciones, así que te pasas el tiempo odiando a los criminales. Así Connor pondría el perfume en la caja de Abby, y seguiría hablándole.
Eres una buena persona, pero tienes miedo de mostrar ese lado tuyo. Tal vez escondes tu soledad, detrás de la máscara de un policía. Al igual que ahora mismo tratas de esconder tus lágrimas ahora mismo. Las palabras de Connor mientras avanzaban más serias se hicieron, y Ari intentaba no sacar sus lágrimas, ya que todo lo que dijo era real. Isagi al escuchar todo daría la vuelta y se diría a él mismo cómicamente: este hombre se está hundiendo rápido, Sagi, se está hundiendo rápido. Pero luego Sagi miraría a una de las cámaras y le diría a la encargada: ¿podrías hacer zoom a la cámara 2? Por lo que la chica lo haría, así viendo a un hombre que se sentó en una de las mesas del bar, y todo eso estaba pasando ahora mismo, Isagi rápidamente le diría a Connor: señor, es el ladrón, y ahora mismo está en el bar que está cerca. Connor miraría la cámara para luego decir: vayamos. Así Connor, Ari y los dos clanes irían por el ladrón en el bar. Connor cogería una pistola que estaba en la pared, y Waylon también estaba por irse, pero Connor le dice: Waylon, quédate aquí. El cual mencionado al escuchar eso haría caso, y los demás irían al bar. Al salir del edificio, se encontrarían con Lord Phoenix, el cual estaba en su coche, y al ver en cómo todos iban corriendo se preguntaría: ¿a dónde van con tanta prisa? Con Makishima, él estaría en el bar leyendo un periódico, mientras que estaba esperando la llamada de alguien. Con Waylon, él estaría comiendo un caramelo, pero su rostro mostraba seriedad, mostrando que estaba planeando algo a las espaldas de los demás. Con Connor y los demás, ellos estaban cerca del bar, mientras que no paraban de correr. Y luego, Waylon llamaría a alguien. Con Makishima, recibiría una llamada, y el que lo llamó fue Waylon, el cual le dijo: tenemos información sobre la ubicación. Se llama Adira. En ese momento, se dio a entender que Waylon estaba aliado con Makishima, y no con Connor. Y hablando de él, Connor les diría a los dos clanes que fueran hacia las cámaras CCTV del bar. Al llegar ahí, los que se encargaban de las cámaras les preguntarían de quiénes eran, pero uno de los hombres que se encargaba de las computadoras en la oficina de Issei sacaría su chapa de policía, así los de seguridad lo entenderían, y Rias le dice: muéstranos las imágenes CCTV del segundo piso, por lo que el guardia haría caso y lo mostraría. Con Makishima, él estaría escribiendo el nombre de aquella ubicación que Waylon le dijo y lo escribiría en el periódico para luego arrancar esa parte del papel y guardársela. Con Connor y Ari, ellos finalmente llegarían en el bar, así viendo a paso rápido en la mesa en donde estaba Makishima, así viéndolo de espaldas, por lo que Connor rápidamente pondría su mano en su hombro, pero en ese momento, al hombre al que le puso la mano en su hombro no era Makishima sino otra persona, y Ari tenía su pistola escondida detrás suyo por si pasara algo, así los dos mirarían a su alrededor. Luego de 7 minutos buscándolo por las cámaras, no lograrían encontrar nada, y Souna le dice a Ari: el servidor está bajo en este lugar. Lord Phoenix, el cual llegó hace 5 minutos, le dice a Ari: o sea que él nunca vino aquí. Pero en ese momento, uno de los camareros diría: Connor. Por lo que todos lo mirarían, y el camarero tenía un vaso de café en sus manos y diría: café para Connor. Y en ese momento, Connor aparecería al lado, y el camarero le pregunta: mesa número 7, ¿verdad? La mesa número 7 era la misma en donde estuvo sentado Makishima. Souna al ver y escuchar eso, miraría a Connor con una mirada sospechosa, ya que recordó en una conversación suya que a él no le gustaba el café, así empezando a sospechar de él. Mientras que Ari iría a la mesa número 7, viendo el periódico, y empezaría a ver todas las páginas, hasta toparse con la página que estaba rota, Ari lograría ver que en ese lugar habían unas marcas de palabras que se escribieron con fuerza, por lo que Ari cogería un lápiz, para luego empezar a escribir sobre esas marcas, y ahí estaba escrito Adira, y Ari preguntaría: Adira, ¿cuál es su siguiente plan? En otro lugar, más exacto con Noah, el cual estaba en su coche con Kateria, y mientras que revisaba su móvil, lo apagaría para luego decirle a Kateria: todos saben que el sueño de mi padre es volver a hacer feliz a las 3 facciones con su trabajo. Pero lo que nadie sabe, es que ese era su segundo deseo. Kateria al escuchar eso le pregunta: ¿a qué te refieres? Noah miraría a Kateria para luego decirle: el capítulo más oscuro de la vida de mi padre no fue la guerra de las 3 facciones, sino la destrucción de su pueblo natal, Shangri-La. ¿Shangri-La?
Diría Kateria el nombre de ese pueblo en señal de pregunta. Por alguna razón que hasta el día de hoy desconocemos, el pueblo de mi padre fue destruido. La gente siempre decía que fue por una tormenta, pero cuando volvimos, vimos armas y cadáveres que fueron asesinados por gente. Actualmente ese lugar se encuentra destruido y cubierto de una tormenta de arena. Mi padre siguió atormentado por ese lugar, porque ahí también se encontraba mi madre, y murió ahí. Yo era el único que sobrevivió. Mi padre jamás olvidará ese incidente, y juró que algún día lo encontrará el causante de ese incidente. Pero ahora que no está, seré yo quien lo encontrará. Pero bueno. Dejando eso a un lado. El barco se quemó y se hundió, ¿de dónde vendrá el dinero ahora? Eso es lo que te estás preguntando, ¿verdad? Y Kateria asintiría, y Noah le dice al conductor. Llévanos al edificio Arkham. Luego de 13 minutos, Noah, junto con Kateria y Francis llegarían a un lujoso edificio bastante grande llamado Arkham. Al entrar, Noah le dice a Kateria. Solo yo y Abraham conocemos sobre este lugar. Este es el edificio más seguro de todo Japón. Así Noah, Kateria, Francis y uno de sus hombres entrarían en el ascensor, y se irían al piso más alto. Al llegar ahí y salir del ascensor, se toparían con un pasillo algo largo y oscuro, y mientras que avanzaban, las luces se encenderían. Luego llegarían al final del pasillo, para luego caminar hacia la derecha, y se encontrarían con una puerta metálica, por lo que Noah la abriría, para luego mostrar una puerta negra, similar a las que estaban en los bancos para guardar el dinero, y Noah le dice a Kateria. Detrás de esta puerta, se encuentra el triple del dinero que perdimos en ese barco, y aquí es donde guardamos toda nuestra nanotecnología. Kateria se sorprendería mucho al escuchar eso, pero luego Noah le dice. Pero, solo tiene una llave que puede abrirla. La llave negra. La cual no la tenemos por ahora. Kateria al escuchar eso le pregunta. ¿Cómo que no la tenéis? Por lo que Francis le responde. Después de la muerte de Roy, escondí la llave negra en un lugar seguro de Londres. Así que iré a buscarla de vuelta. El hombre que los acompañaba escucharía todo, mostrando que trabajaba para alguien. Pero Kateria al escuchar eso le dice. No. Usted debe de quedarse con Noah. Lo que pasó con Roy, no debe de pasar con él. Yo iré a buscar la llave negra. Nadie sospechará de mí. Noah al escuchar eso solamente le asintiría. Volviendo con Connor y los demás. Ari les estaría explicando sobre el ladrón y qué es lo que cree que hará. Después de mucho tiempo, está sucediendo un evento de esta escala. El ladrón esta noche irá al Club Adira. Por lo que Kiba al escuchar eso le dice. Ahí habrán muchas personas. Por lo que Ari le dice. Es por eso que necesitamos contactar a los organizadores del evento y poner su sistema de vigilancia bajo nuestro control. Una vez que lo veamos, no podrá escapar. Creo que estamos muy cerca de la sombra. Pero mientras que eso pasaba, todos escucharían a Connor leyendo un libro romántico diciendo. Y el chico besó a la chica. Luego Connor abrazaría al libro y decir. Y los dos vivieron felices. Ari al ver que Connor se lo pasaba todo por la borda y se lo tomaba todo como un juego le pregunta molesta a Connor. ¿Acaso esto te parece un juego? Connor dejaría el libro para luego preguntarle con una sonrisa a Ari mientras que caminaba hacia ella. Por supuesto. Así que cuando lo veas, ¿qué planeas hacer? Arrestarlo por supuesto, es un criminal, le responde Ari. Sabemos que estuvo detrás de todos esos robos, pero necesitamos pruebas para arrestarlo, le dice Connor, y Roswise le dice. Tiene razón señor Connor, y Ari le pregunta. ¿Entonces qué hacemos? Algunos ladrones son atrapados después de cometer el crimen, y algunos son atrapados antes de que lo hagan, pero, le dice Connor para luego detenerse para que Ari terminara su frase, y la Kitsune termina la frase diciendo. Pero tenemos que atrapar al ladrón a pleno robo. Correcto, le dice Connor mientras que se acercó más a Ari, estando un poco cerca de ella, y Ari un poco nerviosa seguiría hablando. Ir encubierto y descubrir todos sus planes. Correcto, le dice Connor dando otro paso, esta vez sus rostros estaban muy cerca del uno al otro, y Ari esta vez con un rubor en sus mejillas dice a tartamudeos. Deslizada y silenciosamente, operando como un ladrón, tenemos que atrapar a este ladrón, y Connor vuelve a decirle. Correcto. Todos miraban esa escena sorprendidos e inquietos a la misma vez, ya que era la primera vez que miraban nerviosa y ruborizada a Ari, y a Keno le dice en la oreja a Rias. Ara, parece que Connor-kun está sacando el lado tímido de Ari-san, y Rias solo se reiría en voz baja. Y Connor le pregunta a Ari en voz baja. ¿Te pasa algo?
Por lo que Ari niega con la cabeza, y Connor suspiraría de fastidio y dice: a mí sí. Así Connor se iría de ahí, no sin antes decirle a todos: recordar que esta noche tenemos que ir al club Adira para atrapar al ladrón, no se vistan como si estuvieran en una boda, sino en un club. Por la noche, Connor, Kiva, Waylon y Sagi estaban afuera del club esperando a las chicas. Waylon les diría a los guardias que mantengan bien las cámaras CCTV, y Connor, mientras que estaba sentado encima de su coche, le dice a Sagi: algo está faltando en mi vida, Sagi. Por lo que Kiva le pregunta: ¿por qué? ¿Qué falta? Tienes un ladrón que capturar, y Sagi le dice: y disfrutas jodiéndonos, ¿qué más quieres? Por lo que Connor les dice: aquella cosa. La violencia ha subido, necesito algo como. Mientras que Connor intentaba buscar lo que necesitaba, Sagi intentaría adivinar, y le dice en señal de pregunta: ¿romance? Y Connor rápidamente le dice con una sonrisa: sí, romance, amigo. Luego de decir eso, verían de lejos a las chicas Greymoor venidas vestidas como si irían a una fiesta. Las únicas que no vinieron fueron Koneko y Asia. Koneko no pudo venir por su edad, y Asia porque le daba vergüenza en vestirse así. Al verlas así, Sagi pondría una cara de deseo, mientras que Waylon las miraba con una sonrisa, pero Connor las miraba con aburrimiento, al ver que Ari no se encontraba. Cuando las chicas llegarían con los chicos, Zenobia, poniendo una pose sexy, les pregunta: ¿cómo nos vemos? Y Waylon y Sagi les dirían que se veían estupendas, pero Connor miraba hacia otro lado con aburrimiento, hasta que detrás de las chicas llegaría Ari con una apariencia totalmente diferente. ¿Cómo? Ari venía vestida con una ropa negra y un poco reveladora, y Ari solamente le diría hola a Connor con una sonrisa, y Connor le pregunta: ¿te ves muy diferente? Y Ari le dice: los kitsunes podemos cambiar nuestra apariencia a nuestro antojo. Y Connor le pregunta: ¿no crees que este vestido es demasiado, revelador? Lo hago por el trabajo, no porque lo quisiera, o si no, la gente sospechará de que somos policías. Luego Ari caminaría por un detector de metal, y al pasar, la luz brillaría de color rojo, mostrando que tenía algo metálico, por lo que Connor la cogería suavemente de las caderas y traerla hacia atrás, acto que sonrojaría un poco a la kitsune, y Connor le quitaría algo para luego darle una seña de que volviera a entrar, y esta vez la luz brillaría de color verde. Cuando Connor pasaría, la luz brillaría de color rojo, y Connor le diría al guardia que esperara un momento, y se acercaría a la oreja de Ari y decirle en voz baja: el vestido puede salvarte, pero esta insignia derramará los frijoles. Así le mostraría a escondidas su chapa de policía metálica, por lo que Ari entendería y le agradecería. Pero en ese mismo momento, se tocaría en la parte superior de su pierna en donde guardó su chapa, dándose cuenta de que la chapa que tenía Connor era suya, para luego mirarlo y decirle enojada en voz baja: devuélvemela. Pero Connor haría que no escuchó eso y le dice al guardia: señor, quería decirle de que, pero en ese momento, Ari le golpearía en la pierna con su tacón, así Connor daría un pequeño grito de dolor y se cogería de la pierna, y Ari le quitaría su chapa para luego entrar al club. Al entrar, Connor empezaría a beber alcohol mientras que Ari solo lo miraba, y Connor con una sonrisa de burla le pregunta: ¿acaso le tienes miedo al alcohol? Por lo que Ari enojada cogería una botella de whisky y empezaría a bebérsela, bebiéndose más de la mitad de la botella, así emborrachándose, por lo que Connor la miraría, y Ari en ese momento, por la influencia del alcohol, sacaría su lado seductor, para luego empujar a Connor e ir a bailar al escenario, y Connor se le uniría. मुझे घूरे तू काय को क्या झूठे वादे करके पलाई गई, मैं जाने कितनों को रुलाई गई, और ठुमकों से दिल को चुराई गई। आजा तुझे लेके चल चाय को ओ सैया सैया वे, ओ सैया वे, न छोड़ कलैया मोर के भैया, जल्दी से सड़ो आया मोरा सैया।
सैया सैया रे मैं तेरा सिपैया रे जो पकड़ू कलैया छोड़ न लेके आजा तेरे भाई को Ay, amor, सैया साइको Mientras que pasaba eso, Makishima finalmente llegaría al club. Ari volvería a beber alcohol, pero a su lado estaba Alex Fernández, y Ari al verlo solo le sonreiría, pero Alex estaba asustado, para luego salir de ahí corriendo. Pero lo que Ari no sabía, es que Alex corrió de ahí al ver a Connor, el cual estaba detrás de la Kitsune bebiendo. Ari no le daría mucha importancia a eso, y volvería al escenario a bailar. Kiba, Sagi y Waylon llegarían hasta Connor, para luego señalarle a Makishima, por lo que Connor y los demás irían a paso rápido hacia él. Pero Connor al caminar hacia Makishima se toparía con Ari, la cual caería en los brazos de Connor y decirle con una sonrisa. Ay, amor, सैया साइको Así finalmente desmayándose. Connor y los demás mirarían por los alrededores, viendo que habían perdido a Makishima, habían perdido su oportunidad de atraparlo, así todos se maldecerían. A la mañana siguiente, Connor, Ari y los dos clanes estaban en la oficina, pero Ari estaba con sus manos detrás suyo y con la cabeza abajo, mientras que estaba siendo regañada por Lord Phoenix, el cual se enteró de lo que pasó en el club, y le dice enojado a Ari. ¿Sabes lo importante que es este caso? Y aún así, ¿cómo puedes ser tan descuidada? Todos nuestros esfuerzos se han ido a la basura, gracias a tu estupidez. Lo hemos vuelto a perder. Las palabras de Lord Phoenix afectaron a Ari, más de lo que ya estaba. Pero en ese momento, Connor mientras leía un periódico le pregunta a Lord Phoenix. ¿Quién dijo que lo perdimos? Por lo que todos lo mirarían, y Connor dejaría el periódico, para luego ver a Lord Phoenix y decirle seriamente. Lo conocí esa misma noche. Todos se sorprenderían al escuchar eso. Cuando Connor, Ari y los dos clanes se fueron de ahí, Makishima iría con el camarero y decirle. Quiero un whisky con un poco de limón, hielo y de la mejor marca que tengas, y el camarero asintiría, pero Connor, el cual después de la fiesta volvió al bar por si lo volviera a encontrar a Makishima, cosa que logró le dice al camarero que también quiere lo mismo, por lo que Makishima lo miraría, y Connor le pregunta. ¿Qué? ¿Acaso no puedo tomarlo? Claro que puedes, y luego divagar si quieres, después de todo, es un país libre hermano, le responde Makishima. Luego de 1 minuto y medio de esperar, sus bebidas llegarían, y Connor luego le pregunta. ¿En qué trabajas? No puedo decirlo, es un secreto, le responde Makishima, para luego preguntarle a Connor. ¿Y tú en qué trabajas? El mío es un súper secreto, le responde Connor, pero luego le dice. Pero no pasa nada, te lo diré igualmente. Así Connor se acercaría a él y decirle en voz baja. Soy un ladrón. Luego de mentirle y decirle ese falso secreto, Makishima le dice con una sonrisa. No debiste habérmelo dicho. ¿Por qué? Le pregunta Connor. Soy un policía, le responde Makishima, y Connor en señal de burla se asustaría cómicamente. Y todo eso lo estaba contando Connor a los demás, para luego decir con una sonrisa. Era alguien interesante. Y luego, le pregunta a Lord Phoenix, por lo que Connor le seguiría explicando. Luego de unos cuantos tragos y que se emborrachara, derramó los frijoles, o sea, me dijo sus verdaderas intenciones. Volviendo al flashback, Makishima ya algo ebrio le pregunta a Connor. De seguro habrás oído sobre la ciudad Kuro. Un lugar en donde el crimen es la ley y los gángsters gobiernan. Connor solamente lo miraba sonriendo, y Makishima le dice. Ahí, se encuentra un casillero importante. Pero el dispositivo que lo abre, la llave negra, se encuentra en este país. Y hay alguien que aún desconozco, quiere adquirirlo. Una vez que la tenga en mis manos. Seré un maldito multibillonario. Y Makishima golpearía una mesa con sus manos y gritaría. Seré un maldito multibillonario. Luego de escuchar todo eso, todos estaban sorprendidos, y Lord Phoenix diría en señal de pregunta. ¿Llave negra? Así luego Lord Phoenix intentaría encender su cigarro con su cipo, pero el fuego no salía, por lo que se molestaría un poco, pero luego caminaría hacia Connor y preguntarle. ¿Dijiste llave negra? Y Connor le responde seriamente que sí, y Lord Phoenix se lo quedaría mirando seriamente.
Luego de eso, Lord Phoenix llamaría a Connor en su despacho para que hablaran solos, y Lord Phoenix de su caja sacaría otro cipo, en donde había un dibujo de la mitad del cuerpo de una ave fénix, y Lord Phoenix encendería su cigarro con él, para luego mirarlo y decirle a Connor: es mi mechero favorito. Es una antigüedad. Por lo que Connor le pregunta: ¿puedo verlo? Por lo que Lord Phoenix pondría el cipo en la mesa y decirle: pero su otra parte está desaparecida. Si la encuentro, será más valiosa. Así Lord Phoenix empujaría el cipo hacia Connor, el cual cogería el cipo, para luego abrirlo una y otra vez, y mientras que eso pasaba, Lord Phoenix le dice: quería hablar contigo en privado, es bastante importante. Lord Phoenix abriría un armario, en donde se encontraban varias carpetas, y Lord Phoenix le dice: el Grupo Roy. El sindicato del crimen más poderoso del mundo. Estas carpetas no son de sus crímenes, sino que se trata de las personas que intentaron atraparlos. Ninguno de ellos ha tenido éxito hasta el día de hoy. Connor solamente escuchaba lo que Lord Phoenix le decía mientras que seguía jugando con el cipo, y Lord Phoenix seguiría hablando. Pero si encontramos del dispositivo que hablas, podremos acabar con el grupo para siempre. Eso último mostró que Lord Phoenix todo este tiempo estuvo en contra de Roy, y quería lo mismo que quería Cocabiel. Mientras que Connor seguiría con lo suyo. Lord Phoenix le dice con una sonrisa: ese estúpido ladrón derramó información vital mientras estaba borracho. Pero Connor le dice: no. Lord Phoenix al escuchar eso lo miraría, y Connor le dice: él sabe quién soy. Él quería esa información para alcanzarme. Pero lo que él no sabe, es que se está metiendo con la persona equivocada. Lord Phoenix se quedaría mirando a Connor, y se decía por dentro de que Connor sin duda era alguien muy misterioso e intrigante, pero Connor le dice: por cierto, voy a necesitar su cipo por unos días, le prometo que le devolveré. Por lo que Lord Phoenix aceptaría, y Connor se iría de ahí. Por la noche, Connor iría al tejado de su oficina, pero se toparía con Harry de espaldas, la cual también sacó sus orejas, las cuales estaban abajo, mostrando que aún seguía deprimida de lo que pasó, por lo que Connor para no molestarla decidiría irse, pero Harry sentiría la presencia de Connor y decirle: Connor. Por lo que el pelinegro haría caso e iría en donde estaba ella, y esta vez dejaría los chistes a un lado por obvias razones, así estando a su lado, y Harry con las orejas y cabeza aún abajo y con una cara triste le pregunta: dime la verdad. ¿De verdad te soy útil o te estoy ayudando en este caso? Porque pareces tener una respuesta para todo. Pero Connor le dice: esta vez solo tengo la respuesta. Tú tendrás que buscar la pregunta. Harry, tú estás en mi equipo, solo yo puedo preguntarte, nadie más. Deberías volver a tomarte esas preguntas. Así Connor se marcharía del lugar, y Harry solamente se lo quedaría mirando, mientras que su corazón empezaría a palpitar, así empezando a sentir un extraño sentimiento hacia Connor, un sentimiento que nunca había sentido, pero le gustaba, y se preguntaba de qué era. Esa misma noche, Waylon estaría con Makishima, los cuales estaban viendo una lista de pasajeros de la ciudad Q para ver si encontraban algo de información, y Waylon le dice: esta es la lista de los pasajeros de la ciudad Q. Mientras que eso pasaba, Harry también haría lo mismo, no quería irse atrás, y esta vez se iría con todo. Volviendo con Makishima y Waylon, el último mencionado le dice: en total hay 20 pasajeros, menos 5 pasajeros femeninos pero Waylon sería interrumpido por Makishima, el cual le dice: espera. Solo necesito la lista de estos pasajeros. Y Harry también hacía lo mismo, hasta que vería que de los pasajeros femeninos, una de ellas era Kateria Leviathan. Makishima y Waylon también lo verían, y Waylon le empezaría a explicar de cómo trabajaba Kateria en el mundo humano. Su nombre es Kateria Leviathan, se graduó de Oxford, y es la administradora del Grupo Roy. Por la mañana siguiente, Kateria finalmente llegó a Londres. Al salir del aeropuerto, entraría en un coche lujoso que le dejó Noah, y Kateria le diría al conductor que en dónde tenía que ir. Pero lo que no sabía, era que Harry, junto con Saji, Kiba, Rias, Akeno e Irina estarían sentadas en su coche mientras que miraban de lejos a Kateria. Harry toda la noche estuvo trabajando e investigando sobre ella, y al ver que ella tenía relación con el Grupo Roy, no tardó en ser un punto para Connor y su grupo. Mientras que el coche de Kateria iba hacia su destino, Harry y los demás los seguían por atrás en su coche.
Luego de unos 15 minutos de conducir, Kateria pararía en un barrio algo desordenado, en donde saldría de su coche, para luego entrar en una casa. Al entrar, se encontrarían con un hombre, el cual se quedaría viéndola. Luego de eso, el hombre abriría una caja fuerte, en donde sacó una caja negra, y Kateria abriría la caja, y ahí estaba la tan famosa llave negra. Luego Kateria saldría de la casa, para luego volver a su auto, y Ari y los demás la seguirían. Mientras que eso pasaba, Connor estaría cerca por el lugar caminando por un barrio lleno de musulmanes, para luego hablar con Ari con un comunicador que tenía en la oreja. Ari, actualízame todo. Pasaría el tiempo, y Ari, junto con Kateria, estarían metidos en un tráfico de autos algo grande, y sus coches estaban un poco lejos, pero lo suficientemente cercas para verlo. Ari solamente suspiraría de fastidio, y Kiba, el cual conducía el coche, dice: «Demonios, odio los tráficos». Mientras que eso pasaba, con Kateria, un hombre vestido de negro y con la cara tapada debido a su casco y gafas, con una moto se pararía al lado izquierdo de Kateria, la cual al verlo se incomodaría un poco. Pero luego, a su derecha, otro hombre con el mismo aspecto y con la misma moto pararía a su lado, y Kateria ya se puso nerviosa. Hasta que de golpe, el hombre que estaba a su izquierda sacaría una pistola con un silenciador y empezaría a disparar la ventana, y Kateria rápidamente se tiraría abajo, pero las balas no podían atravesar el vidrio. ¿Se encuentra bien, señorita? No se preocupe, este coche es a prueba de balas y magia, le dice el conductor, por lo que Kateria se calmaría un poco. Ari y los demás se alarmarían al ver lo que pasó, y se preguntaban de quiénes eran esos hombres. Hasta que los dos hombres finalmente sacarían un F-90, así empezando a disparar las ventanas, y toda la multitud al escuchar los balazos empezaría a escapar, y Kateria volvería a ponerse en cubierto. Connor, ella está siendo atacada, dice Ari comunicándose con el mencionado. Ari, por lo que más quieras, quédate dentro del auto, le dice Connor mientras que se apresuraba para llegar rápido al lugar. Connor, creo que ellos vienen por la llave negra, tengo que salvarla, le dice Ari alarmada. Ari no. Espera, le grita Connor. Con Kateria, ella recibiría una llamada de Noah, por lo que la demonio rápidamente contestaría la llamada. Estoy siendo atacada, le dice Kateria a Noah. Lo sé. Mientras estés cerca, nadie puede hacerte daño. Le dice Noah, pero Kateria no entendería el mensaje. Pero en ese lugar, cerca de ahí había un edificio, en donde había un francotirador, el cual era un hombre de Noah, y mataría a los dos hombres, y Kateria finalmente lo entendería. Pero en ese momento, más hombres en moto llegarían, y Kiba al ver eso les dice: chicos, algo grave está a punto de pasar. Y los hombres lanzarían bombas de humo, así el lugar se llenaría de humo, provocando que el francotirador no pudiera verlos, y los hombres empezarían a disparar el coche de Kateria. No lo aguanto más, voy a por ellos, dice Ari, pero los demás intentarían pararla, pero fracasaron, y Connor también escucharía eso y diría: maldita sea, así empezando a correr hacia ese lugar. Ari sacaría una pistola hecha de nanotecnología, una pistola que Connor le dio ayer por la noche, y la Kitsune empezaría a matar a los hombres, pero uno de ellos dispararía la pistola que Ari tenía, por lo que la Kitsune rápidamente se escondería detrás de un coche, y algunos de los hombres fijarían su mirada en ella, y empezarían a disparar en donde estaba. Ari solamente se arrastraría por el suelo, y los hombres no paraban de dispararla. Los demás tampoco podían hacer algo, después de todo, no podían usar sus poderes, ya que aún había gente por los alrededores, y creían que Ari saldría muy lastimada, o peor, morir en ese lugar. Pero en ese momento, del humo saldría Connor. Mientras que eso pasaba, Kateria le dice a Noah: el tráfico se está despejando, me voy rumbo al aeropuerto. No, espera. Parece que la noticia sobre la llave negra ha llegado a muchos oídos. Es por eso que necesitamos esconderla rápidamente en algún lugar. ¿Dónde? Le pregunta Kateria.
Noah rápidamente le diría en dónde tenían que ir, y Kateria le diría al conductor que se fueran de ahí, así rápidamente se irían de ahí. Con Ari, Kiba conduciría el coche rápidamente en donde está Ari, así ella sentándose y persiguiendo el coche de Kateria, y mientras que conducirían, Ari miraría preocupada a Connor, el cual solamente le asintiría, así ellos yéndose de ahí, y Connor se encargaría de los demás hombres. Más tarde, Souna recibiría una llamada de los agentes, los cuales le dijeron que Ari y los demás perdieron a Kateria. ¿A qué te refieres con que la han perdido? Souna caminaría hacia donde estaba Lord Phoenix, el cual estaba con Connor, el cual llegó en el lugar después de acabar con aquellos hombres misteriosos. Señor, ella lo ha vuelto a perder, le dice Souna. ¿Qué más podemos esperar de Ari? Preguntaría Souna. Pero en ese momento, Ari llegaría. ¿Quién dijo que la perdimos? Preguntaría la Kitsune, para luego decirle a Lord Phoenix. Justo antes de que su auto se alejara, le pusimos un rastreador en su coche. El coche siguió conduciendo sin parar, le dice Kiba a Lord Phoenix. El coche siguió avanzando por varios kilómetros, hasta parar en el banco de bronce, le dice Ari. Así que la llave negra se encuentra en el banco de bronce, diría Lord Phoenix. No señor, diría repentinamente Ari, por lo que todos la mirarían, y ella le explicaría. Luego de eso, ella salió del banco y volvió a sentarse en su coche, y decidí seguirla. Luego de un gran tiempo, ella se paró en una farmacia, y salió por la puerta trasera de ella. La seguí durante varios minutos a pie, hasta que llegó al Banco Royal. La llave negra no se encuentra en el banco de bronce, sino en el Banco Royal, el cual está detrás de esta farmacia, así mostrándole unas fotos que tomó del lugar, y terminando de explicar. Entonces, si no tiene esta información, ¿cómo llegará el ladrón al banco? ¿Cómo lo vamos a capturar? Preguntaría Lord Phoenix, por lo que Connor le dice. No es un policía sino un ladrón. Está un paso por delante de nosotros. Y como lo dijo Connor, Makishima vio todo lo que hizo Kateria por unas cámaras de vigilancia que estaban por el lugar, así viendo que la llave negra se encontraba en el Banco Royal. Luego de eso, Lord Phoenix caminaría hacia Ari, para luego decirle. Buen trabajo Ari. Lo siento. Retiro mis palabras. Ari en ese momento se pondría muy feliz, y todos irían a felicitarla, todos menos Souna y Connor, Souna porque tenía envidia de Ari, y Connor porque le sonreía de lejos, y Ari no pudo evitar sacar una sonrisa y mirar a Connor, ya que gracias a él lo logró, y Connor le seguiría regalando la sonrisa, y en ese momento, el corazón de Ari empezaría a palpitar más rápido que ese día, y se sonrojó un poco. Más tarde por la noche, Ari y Connor estarían caminando por las calles, y Connor le pregunta sonriendo. ¿Deberíamos conducir hasta la oficina? ¿Dónde está tu coche? Pero Ari estaba callada sin decir algo. ¿Todo está bien? ¿Parecías estar bien hasta ahora?, le pregunta Connor. Por lo que Ari le dice. Cuando era un bebé, fui encontrada afuera de las puertas de una casa de 2 personas casadas que no tenían hijos. Era huérfana, pero ellos me cuidaron y trataron como si fuera su hija de sangre. Un día, mi madre estaba aprendiendo a conducir. Mi padre se sentó al frente y yo estaba atrás. Ella conducía rápido, y estaba emocionada, y la incité a que condujera más rápido. Mi padre estaba preocupado, pero ella condujo más rápido para hacerme feliz. Y en ese momento, Ari dejaría de hablar, para luego mostrar un rostro de tristeza, y Connor la miraría seriamente, y Ari volvería a hablar, pero esta vez con tristeza. Pero, cuando mis ojos se abrieron, mis padres me estaban mirando. Empapados de sangre. Sus ojos sin vida mirándome. He estado afectada por eso toda mi vida. Y después de tanto tiempo, he vuelto a estar feliz. Pero también tengo miedo de que lo volviera a perder. Tenías razón, Connor. No tengo a nadie con quien compartir mis momentos felices o tristes. Excepto por mi sombra, diría eso último mirando su sombra en el suelo, pero en ese momento, las luces se apagarían, así su sombra se desaparecería, y Connor le dice. En este momento, ni siquiera tu sombra está contigo. Pero yo siempre estaré ahí para ti. Ari se quedaría mirando a Connor, y el cual mencionado seguiría hablando. Yo tampoco tengo a alguien en mi vida. Al igual que tú. Ari en ese momento empezaría a llorar sin parar, y sin poder aguantarlo, abrazaría a Connor, el cual correspondió el abrazo.
luego de unos minutos, se apartarían, para luego juntar sus frentes, ambos se mirarían en los ojos, Ari cogería a Connor de las mejillas, y finalmente besarlo en los labios. A la noche siguiente, Waylon estaba con Makishima y con dos hombres los cuales estaban en su equipo llamados Miguel y Boris. Traje todo lo que me pediste, planos del banco, detalles de su sistema de seguridad, los datos de control policial de esa zona, todo, le dice Waylon a Makishima, el cual solamente asintiría, para luego empezar a verlo todo. Mientras que eso pasaba, Ari estaba con Connor, el clan Gremory, Citri hasta el Fénix, ya que Lord Fénix le dijo a su hijo que se uniera para capturar finalmente al ladrón, y Ari les empezaría a explicar sobre el banco y su plan. No es fácil entrar al banco. En el momento en que alguien entra por la puerta principal, todas las estaciones de policía que estén cerca se alarmarán. Mientras que Ari contaba todo eso, Waylon le estaría contando lo mismo, ya que él estuvo presente cuando Ari explicó todo. Cada rincón del banco tiene una cámara CCTV, además que posee láseres eléctricos de alto voltaje. Una vez que cruces todos estos obstáculos, finalmente, te encontrarás con la bóveda del banco, y ahí dentro habrán unas taquillas, y en una de ellas se encuentra la llave negra, le explica Waylon a Makishima. ¿Cómo podemos abrir la bóveda? Le pregunta Makishima. Con Ari, Lord Fénix le haría la misma pregunta. Es imposible abrir la bóveda, le responde Ari. Así que hagamos lo posible para él, le dice Connor. ¿Cómo? Le pregunta Lord Fénix. Nosotros queremos el dispositivo, y también al que lo quiere robar, le responde Connor. Volviendo con Makishima. Este plan tiene que ser infalible, y no es tan fácil, les dice Makishima. Con Connor. Hasta que tengamos la sed al pozo, ¿cómo conseguiremos los dos? Les dice y pregunta Connor. Cuando se entere, ya habremos tomado el dispositivo, él estará en nuestras manos, diría Koneko. Y Connor finalmente diría. La llave negra estará en nuestras manos, y el ladrón en la cárcel, así todos asintirían y se pondrían manos a la obra, ya que esta noche sería su último paso en esta misión, esta noche será el fin de este caso. O eso era lo que todos creían. Con Makishima, él les daría un reloj a Waylon, Miguel y Boris, y les dice. Este es el plan. En el momento en que presione el botón en este reloj, obtendré los detalles de su ubicación. Nos vemos más tarde. Así todos se irían de ahí. Más tarde en otro lado, Connor estaba en el tejado, hasta que Ari aparecería detrás suyo, por lo que Connor la miraría. Dame tu mano, le dice Ari. ¿Vas a predecir mi futuro? Le pregunta Connor con sarcasmo, para luego mostrarle la mano, y en ese momento, Ari sacaría un anillo y ponerlo en el dedo de Connor. No tu futuro, sino el nuestro, le dice Ari con una sonrisa y rubor en sus mejillas. Es hermoso. Parece muy caro. Le dice Connor mientras que observaba el anillo. Tuve que vender mi coche para comprarlo, le dice Ari, y Connor se sorprendería un poco, y Ari se daría media vuelta. Pero no es comparado en nada al amor que siento por ti, le dice Ari bastante sonrojada. Connor le iba a decir algo, pero sonaría la campana, dando a mostrar la hora, y Connor al ver a Ari con la cabeza hacia abajo le pregunta. ¿Qué pasa? Me has pedido que dirija a todo el equipo. Es por eso que estoy un poco tensa, le responde Ari. Pero Connor se acercaría a ella, para luego cogerla suavemente de la mejilla y voltear su rostro hacia el suyo y decirle. Todo estará bien, Aru. Así la Kitsune le sonreiría aún sonrojada, y esta vez, le gustó que Connor la llamara por ese nombre que le puso de cariño. Más tarde, Lord Fénix estaría en su oficina hablando con Lord Bael y Cocabiel, mostrando que él sí que estaba aliado con ellos. El error que cometimos en el tráfico ese día, no debe volver a ocurrir, le dice Lord Bael a Lord Fénix, mostrando que ellos fueron los causantes del ataque de los hombres en moto ese día. Esta vez no habrá otro error, nunca había un oficial de policía tan inteligente y astuto, le dice Lord Fénix. La próxima vez que cometas otro error, no solamente te sacaremos del equipo sino que también te mataremos, y sabes que tu inmortalidad no te será útil, le dice Lord Bael. ¿Cuál es su nombre? Le preguntaría Lord Bael. Connor Johnson, le responde Lord Fénix. Y Cocabiel, el cual estaba sentado mientras que fumaba un puro diría con una sonrisa. Connor Johnson. Connor estaría en su oficina solo, encargándose de las cámaras del Banco Royal.
Mientras que Ari, el clan Gremory, Citri y Phoenix estarían en sus coches afuera del Banco Royal, esperando a que el ladrón viniese y que lo atraparan. Pero lo que no sabían, era que Waylon estaba dentro del banco, el cual entró por un pasadizo secreto, y abrió la bóveda del banco, y se llevó todo el dinero y la llave negra. Con Ari y los demás, ellos mientras esperaban a los demás, de la nada, el guardia que vigilaba la puerta principal del banco caería al suelo desmayado, y Ari al ver eso rápidamente se alarmaría y les comunicaría a todos. Chicos, estén alerta, creo que está empezando, esperad a mi señal. Con Waylon, él metería el dinero y la llave en mochilas, para luego, activar el reloj que Makishima le dio, así mostrando y revelando su ubicación, pero Waylon sacaría una sonrisa, mostrando que tenía sus propios objetivos, y estaba por hacer algo en contra de Makishima. Mientras que Ari seguía dándoles instrucciones a los demás, Kiba la interrumpiría. Ari, mira ahí, así señalando delante suyo, viendo a Makishima, Miguel y Boris, los cuales se dirigían hacia el banco, y Connor también observaba eso por las cámaras, y movería un reloj de arena. Al entrar, Makishima vería que la bóveda del banco estaba abierta, así extrañándose, por lo que iría a ver, y al entrar en la bóveda, se impactaría, al ver que todos los casilleros estaban vacíos. Miguel y Boris al ver eso sabrían que algo andaba mal, por lo que decidirían irse de ahí, pero al salir, serían rodeados por un grupo de policías, los cuales les cegarían los ojos para que no pudieran ver, y uno de los policías los golpearía en la cabeza con su arma, así dejándolos desmayados, para luego atarlos de los pies y manos y tirarlos dentro de una de sus furgonetas. Mientras que eso pasaba, Connor estaría jugando con una pelota de básquetbol en la oficina tranquilo mientras que miraba todo eso, su personalidad había cambiado drásticamente, ahora era más serio y dejó los chistes a un lado. Volviendo al lugar, uno de los policías le gritaría a Makishima. No puedes escaparte, ya te tenemos rodeado, ríndete. Makishima empezaría a desesperarse, esto no tenía que haber pasado, pero se preguntaba de dónde estaba el dinero, dónde estaba Waylon, y dónde estaba la llave negra. Pero luego decidiría escapar de la puerta trasera, así subiendo por unas escaleras, mientras que Ari y los tres clanes se preparaban para entrar. Con Connor, él seguía jugando con su pelota, mientras que aún tenía esa aura de tranquilidad, como si nada le afectara. Ari y los demás entrarían en el banco, y Ari les diría a todos que empiecen a buscar por todos lados, y todos harían caso, pero Ari vería la bóveda del banco, e iría corriendo ahí, así viendo que todo estaba vacío. Maldita sea, todo desapareció, diría Ari. Con Connor. Con Waylon, él estaría en la parte trasera del banco, en donde guardó todo en su coche, y cuando estaba por irse, Makishima saldría por un balcón, y ahí arriba le grita a Waylon. Waylon, maldito traidor, piensas en quedarte el dinero para ti mismo, y Waylon rápidamente aceleraría el coche, así yéndose de ahí, pero Makishima saltaría del balcón, así cayendo en un par de bolsas de basura, e intentaría evitar que Waylon se llevara el dinero y la llave negra, cosa que no lo logró, pero detrás suyo, un conductor rápidamente se pararía, al ver que Makishima estaba en medio de la calle, y el cual mencionado al ver al coche, sacaría su pistola y apuntaría al conductor y decirle: «Dame tu auto». El conductor rápidamente saldría del coche, y Makishima se lo quitaría y empezaría a perseguir a Waylon, pero Ari, del mismo balcón en donde saltó Makishima empezaría a disparar al mencionado, pero Makishima logró escapar de ahí. «Connor, se ha escapado», le diría Ari a Connor por su comunicador. «Ir por el plan B», le dice Connor aún tranquilo y con un rostro serio, y Ari haciendo caso iría con los demás. Connor quemaría todas las evidencias e información que estuvieron recolectando del ladrón, los integrantes del grupo Roy y más cosas relacionadas con ellos, mostrando que planeaba algo a las espaldas de todos, tenía su propio plan y sus objetivos, pero nadie se esperaría de lo que estaría por pasar dentro de poco. Connor finalmente y lentamente empezó a mostrar su verdadera cara. En otro lado, con Lord Phoenix, recibiría una llamada por parte de Tsubaki, la cual le dice: «Señor, la llave negra no se encuentra aquí». «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no está ahí?», preguntaría Lord Phoenix atónito. «El banco entero está vacío», le dice Tsubaki. «¿Banco? Ya voy en camino», le pregunta y dice Lord Phoenix. Mientras que con Waylon y Makishima, el último mencionado estaba detrás del coche de Waylon, el cual intentaba hacer todo lo posible para evitar que lo atrape.
Con Miguel y Boris, Miguel finalmente se despertaría del golpe que le dieron, y con un poco de esfuerzo lograría sacar su móvil, para luego llamar a un número, el cual era de Ceuticus. ¿Cómo tenía su número? Eso por ahora nadie lo sabía, pero lo que sí que estaba claro, era que Miguel y Boris no eran ladrones. Con Ceuticus, él estaría con su esposa Benelana, su hijo Sirsech, Graifia y Sairaorg, los cuales estarían celebrando el cumpleaños de Milikas, hasta que recibiría la llamada de Miguel, por lo que Ceuticus les dice: esperad un momento, es una llamada importante. Hola. Miguel hablaría con Ceuticus, el cual al escuchar lo que dijo Miguel preguntaría impactado: ¿qué? Mientras que eso pasaba, Makishima seguía persiguiendo a Waylon, el cual llamaría a Connor, y decirle: es hora de terminar el juego que empezaste. Con Connor. Eso pasaba, Lord Phoenix recibiría la llamada de Ceuticus, por lo que la contestaría, y Ceuticus le dice atónito: el hombre que tu equipo está intentando atrapar es un oficial encubierto. ¿Quién, Ceuticus? Preguntaría Lord Phoenix confundido. ¿Qué quieres decir con quién? El policía encubierto Connor Johnson, le pregunta y responde Ceuticus. Pero, Connor ha estado trabajando con nosotros desde el principio, le dice Lord Phoenix confundido. ¿Qué? Preguntaría Ceuticus impactado. Connor le quitaría las sábanas a un coche, el cual era el mismo coche que se usó para atracar la joyería, y en donde el sospechoso ciego guardó las joyerías, dando poco a poco a entender quién era Connor en realidad. Ceuticus le mandaría una foto del policía encubierto para sacarle de las dudas a Lord Phoenix, y cuando Lord Phoenix vio la foto que le mandó Ceuticus, sus ojos casi se saldrían de sus cuencas por el impacto, al ver que la foto que le mandó era de Makishima y no del Connor que estuvo trabajando con ellos todo este tiempo. Si él es Connor, entonces ¿quién es el ladrón?, se preguntaría Lord Phoenix. Con el hombre que se hacía pasar con Connor, que por ahora lo seguiremos llamando, estaría sentado en el coche. Es la hora del show. Connor a toda velocidad iría en donde estaba Waylon. Y hablando de Waylon, él seguiría escapando de Makishima, el cual aumentó la velocidad y chocó su coche con el de Waylon, así Waylon perdiendo un poco el control, pero seguiría con su camino. Makishima lograría llegar al lado de Waylon y volver a chocar su coche. Waylon casi perdería el control, pero aún no pensaba en rendirse. Connor lograría ver a Makishima y Waylon, así aumentando más su velocidad. Con Ari y los demás, ella les diría a todos: vayamos por el otro lado, no podemos dejar que cruce el puente. Connor entraría en un callejón para tomarse un atajo. Ari y los demás se prepararían, al ver que ya estaban cerca de su supuesta victoria. Waylon y Makishima finalmente llegarían al puente, y estarían conduciendo sobre él, hasta que atrás de ellos Connor lograría llegar hasta los dos, para luego empezar a golpear el coche de Makishima. Ahora era él el que estaba recibiendo los daños, pero Connor de golpear tanto a Makishima provocaría que los coches de ambos empezaran a girar. Waylon, mientras que seguía por el puente, finalmente se chocaría con unos objetos de construcción que estaban ahí, así provocando que su coche se diera la vuelta y que se quedara al suelo de cabeza.
Pero cuando el coche de Waylon se golpeó, la caja en donde se encontraba la llave negra saldría del coche y estaría en el aire, pero Connor, mientras que seguía dando vueltas, rápidamente se movería hacia una rampa que se encontraba ahí hecha por los objetos de construcción, así saltando por la rampa y finalmente atrapando la llave en el aire, para luego bajar al suelo. Ari y los demás llegarían en el lugar, el cual era la mitad del puente. Connor, al bajar al suelo, rápidamente voltearía su coche hacia la dirección de Makishima, así ambos se mirarían en los ojos para luego empezar a cargar sus motores ferozmente. Ari y los demás mirarían eso al otro lado del puente, y estaban nerviosos de lo que pasaría. Y sin previo aviso, Connor y Makishima apretarían de golpe sus pedales, así yendo a toda velocidad el uno al otro. Ninguno de los dos pensaba en pararse, pero Connor tenía ventaja, al estar al lado de los objetos de construcción, y con su coche empujaría un enorme tubo metálico, para luego moverse rápidamente hacia la derecha. El tubo le daría al coche de Makishima, así el mencionado perdería el control, para luego moverse hacia su derecha, pero ahí se encontraban los objetos de construcción, y al chocarse contra ellos, su coche se daría la vuelta e iría saltando al otro lado del puente, en donde estaban los demás, así golpeándose bruscamente contra el suelo, y Connor rápidamente se pararía, mientras que aún tenía ese rostro serio. Makishima, lleno de sangre, saldría del coche, a duras penas podía levantarse. Mientras que Connor iría a ayudar a Waylon a salir del coche, Makishima por detrás sacaría su pistola con intenciones de disparar a Connor, y Connor, mientras que estaba distraído, Makishima aprovecharía eso para disparar, y cuando estaba por apretar el gatillo, recibiría una bala en su pierna por parte de Ari, la cual lo disparó al ver sus intenciones, y Connor movería su cabeza hacia ese lugar al escuchar el disparo, mientras que seguía calmado y serio, y Waylon entraría en el coche de Connor. Pero Makishima aún no se rendiría, y volvería a recoger su pistola, esta vez con intenciones de disparar a Ari, y la Kitsune al ver eso volvería a levantar su pistola, y cuando estaba por dispararlo, Lord Phoenix llegaría a tiempo en el lugar, para luego mover la mano de Ari a otro lado, así evitando que la bala le diese a Makishima, y Lord Phoenix le gritaría al mismo tiempo: Ari, detente. La Kitsune se quedaría mirando confundida a Lord Phoenix, el cual le dice: estás disparando al hombre equivocado. Lord Phoenix miraría a Makishima y le diría a Ari: él es el verdadero Connor Johnson, policía encubierto. Todos se quedarían impactados al escuchar eso, y al saber que él era el verdadero Connor Johnson, todos rápidamente voltearían su cabeza hacia la dirección del falso Connor, el que fingió ser el policía encubierto, el que estuvo trabajando con ellos todo este tiempo, y se dieron cuenta de quién era el verdadero ladrón. El verdadero ladrón era el falso Connor todo este tiempo, el que se hizo pasar por el policía encubierto, el que fingió ser Connor Johnson, el que hizo todos los robos, fue él quien hizo el atraco de la joyería, y fue él quien estuvo detrás de todo esto. Nadie quería creerse eso, la más afectada era Ari, y recordaría las palabras que Connor le dijo: a veces lo que ves, no existe, y lo que existe realmente, no lo ves, señorita Ari. No es un policía sino un ladrón, está un paso por delante de nosotros. Luego Connor se sentaría al coche, y Waylon le diría: gracias, Connor. Issei. Mi nombre es Issei. El nombre real del ladrón era Issei. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué robó los bancos? Esas dudas surgían en la cabeza de todos. Y ahora, el ladrón llamado Issei, se iría de ahí a toda velocidad.